lo hago extensivo al sector inmobiliario en general, por haber recuperado el Ministerio de Vivienda. Si estamos diciendo todos, los del sector, que la vivienda es una de las grandes preocupaciones que tenemos en España en estos momentos, el acceso a la vivienda, justo es que tuviera este rango ministerial, rango de ministerio, ¿no? Por tanto, desde aquí damos la bienvenida de nuevo a un nuevo Ministerio de Vivienda que tendremos nosotros, y damos la bienvenida también a la ministra Isabel Rodríguez, a quien desde aquí, me consta que la jefa de gabinete al menos nos está escuchando, aunque ahora mismo no ha podido venir nadie, se me olvidaba, a la clausura del acto como estaba previsto del antiguo MITMA, Ministerio de Transportes, debido a que precisamente, pues en el último momento, ayer me llamaron también, de que están, creo que a las 9 era la toma de posesión de los nuevos ministros, y por tanto pues era completamente imposible. Desde aquí también aprovecho de decirle a la nueva ministra y al equipo que conforme que les esperamos aquí, esperamos tenerles aquí pronto para que nos cuenten las novedades. Y sin más, te cedo la palabra, María José. Muchas gracias, Julián, y buenos días a todos, y gracias sobre todo pues, al Colegio de Economistas, a Julián y a Alejandra por la oportunidad de participar en esta jornada sobre la provisión de vivienda pública en alquiler. Nosotros, desde la Comunidad de Madrid, consideramos que incrementar la oferta de vivienda, especialmente en alquiler asequible, es clave para poder facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a aquellos que tienen menos recursos, y, sobre todo, para contribuir a reducir los precios. Nosotros creemos que es fundamental facilitar este acceso tanto a nivel privado, facilitando políticas para que en suelos privados puedan desarrollarse proyectos de viviendas, especialmente en alquiler asequible, como desde la iniciativa pública, donde nosotros desde la Comunidad de Madrid lo estamos haciendo en una doble vertiente. Por un lado, incrementando nuestro patrimonio de lo que es vivienda social. Tenemos ahora mismo más de 25.000 viviendas como patrimonio público de vivienda, y estamos llevando a cabo la construcción de otras 1.600 viviendas adicionales que estarán terminadas en los próximos 3 años para poder contribuir a incrementar esa oferta y a destinarlas a ese público que prácticamente no tiene recursos, a esa necesidad de vivienda social que es responsabilidad y debe atender la Administración pública. Pero, en paralelo, hemos puesto en marcha un importante proyecto de generación de vivienda en alquiler asequible, en este caso destinado a sectores medios de la población, con rentas bajas y medias bajas, para que pueda incrementarse la oferta y, de esta manera, facilitar el acceso. Pusimos en marcha ya en el año 2021 con lo que nosotros denominamos Plan Vive, donde hasta la fecha hemos desarrollado 3 licitaciones. La primera de ellas se adjudicaron 5.400 viviendas, como veis, un volumen muy importante de viviendas, en 3 lotes, en un sistema de colaboración público-privada en el que la Administración de la Comunidad de Madrid ofrecía el suelo en régimen de concesión administrativa, porque son suelos demaniales que no se pueden vender, durante un periodo de 50 años, a cambio de que el concesionario se hiciera cargo de la construcción y explotara las viviendas en arrendamiento durante un periodo de esos 50 años que he señalado, a los precios de alquiler que nosotros establecíamos, que eran los similares a los de la vivienda protegida. Como os decía, se adjudicaron 5.400 viviendas, 35 parcelas en 10 municipios, 550 millones de euros de inversión, y la primera concesión se formalizó en diciembre del 21. Hubo una segunda licitación de otras 1.137 viviendas. En este caso, aumentamos el plazo de la concesión a 65 años, se formalizó en abril de este año pasado, 2023, y en este caso supone 145 millones de inversión privada. Y una tercera licitación que tenemos ahora en marcha. En esta tercera licitación hemos incorporado la subvención con fondos europeos
y hemos establecido un plazo un poco más largo, incluso de 70 años, y prevemos que van a ser otros 115 millones de euros de inversión en los lotes que han recibido ofertas, que han sido 7 de los 10 lotes que nosotros hemos ofertado. Representa un total, en este conjunto de licitaciones del Plan VIVE, de 800 millones de euros de inversión que vamos a generar para hacer vivienda pública. Creemos desde la Comunidad de Madrid que con el presupuesto público nunca hubiera sido posible desarrollar este volumen de viviendas y ni siquiera desarrollarlas de manera simultánea y en los plazos en los que lo vamos a llevar a cabo. Las primeras 270 viviendas se terminan ahora en noviembre en el municipio de Alcorcón y a lo largo del año que viene habremos terminado 4.000 viviendas más. Hemos tratado de ir adaptando pues, las condiciones de nuestras diferentes licitaciones a cuál es la nueva situación del mercado. Pero es verdad que últimamente, sobre todo, la mayor dificultad que estamos encontrando, con independencia de la mejora que nosotros podamos hacer en nuestras condiciones, es la financiación, el acceso a la financiación, los tipos de interés que están en el mercado en general y los que se está aplicando a este tipo de proyectos. Y nosotros, pues desde la Administración y en concreto en esta jornada, lo que venimos y lo que vengo yo personalmente es a escuchar, a ver qué podemos ofrecer nosotros como Administración pública, cuáles pueden ser las nuevas fórmulas que podemos poner en marcha para seguir generando esta oferta de vivienda asequible y espero que entre todos, pues, y a lo largo de esta mañana, podamos dar con las claves necesarias. Muchas gracias. Pues muy bien, bueno, dice que viene a escuchar, pero algo nos va a decir también al final, ¿eh? Sin duda. Bueno, muchas gracias y sin más damos paso ya a la mesa de los ponentes que va, como digo, a dirigir y moderar Alejandra Mora. Bastante gente escuchando por streaming, es complicado llegar hasta aquí, pero os agradezco que lo hayáis hecho. Gracias a Julián por el lugar donde nos permite llevar a cabo esto, gracias al colegio y gracias María José por preocuparte, que me consta de escucharnos y de estar hoy aquí. Nos faltan representantes públicos porque ha coincidido que la nueva ministra tomaba posesión del cargo y bueno, SEPES y el MIDMA antiguo están allí y me consta que verán el vídeo en diferido y que probablemente nos escuchen más allá de hoy porque la mesa es una mesa contundente. Yo he repetido muchas veces que no quiero que la jornada fuera un debate sobre vivienda asequible en general o sobre la paz en el mundo en particular, sino que fuera algo de detalle. A los miembros de la mesa, a los ponentes les he hecho llegar pues preguntas que tenemos todos en mente, no solo yo, sino ellos, y queremos hacer zoom en tanto debate sobre vivienda asequible que hay, ¿no? Últimamente en el sector. Hemos hecho zoom y hemos identificado 4 puntos a tratar en la jornada que, valga la redundancia, era identificar el problema principal o el que queremos que sea el principal en el sector de la vivienda asequible o que creemos que es prioritario, que es esa falta de… No vamos a entrar en datos sobre estas cosas porque creo que ya se debate mucho sobre que hace falta un parque público de vivienda, ¿no? Y sabemos todos los datos que hay, el porqué, el histórico de las políticas de vivienda. Todos hemos llegado a la conclusión de que hace falta un parque público, ¿no? Por lo tanto, hemos identificado el problema principal, la falta de parque público en alquiler y otras tenencias, porque poco se habla de otras tenencias intermedias, y hemos querido focalizarlo también en poder darle un carácter infraestructural a ese parque público, ¿no? Porque yo solamente quería decir, y ya entramos en debate, que hay 2 derechos encardinados en la Constitución en el mismo punto, es decir,
en los principios rectores de las políticas públicas, que es el derecho a la protección de la salud y el derecho a una vivienda digna, están incardinados en la misma posición en la Constitución, pero históricamente se le ha dado un trato distinto, tanto en presupuesto como en el papel que tienen los públicos y los privados en ese derecho, ¿no? Y bueno, en la protección a la salud hemos conseguido tener una red importante de infraestructura, tanto pública como privada, tanto concertada como no, pero en el derecho, en vivienda, pues bueno, ha sido políticas más económicas que no son criticables porque han tenido su sentido en otros momentos históricos, pero que puede dársele una vuelta. Y partiendo de ese problema que todos entendemos como principal, hemos querido marcar un objetivo para solucionarlo. El objetivo para solucionarlo es crear vivienda nueva o hacer digamos una apuesta en el mercado de vivienda existente para ese parque público. Nos vamos a centrar en crearlo, en esa vivienda nueva creada, ¿no? Pública de nueva creación. Y después analizar los instrumentos que tenemos para crearla, ¿no? Esa vivienda nueva. La vivienda nueva pública se puede crear directamente por la Administración, promoción pública, como están haciendo muchas empresas, siguen haciendo muchas empresas municipales. El Ayuntamiento de Madrid es uno de los más activos en esto. O puede crearse de manera indirecta, es decir, de manera indirecta crear vivienda pública a través de los privados, el capital privado y la colaboración público-privada. Por eso queríamos en la jornada centrar que vamos a hablar de esto, ¿no? De colaboración público-privada para crear vivienda pública en suelos públicos, porque si hablamos de colaboración público-privada en general, entramos en un debate un poco ambiguo, ¿no? Y un poco abstracto sobre, bueno, en suelos privados las ayudas, en vivienda existente ponerlas en el mercado, pero vamos a centrar la jornada en esto, en crear ese parque público con un suministro indirecto y una gestión indirecta, y para ello hemos llamado, creo que a las figuras que tienen, iba a decir poder, no, por favor, que tienen ahora mismo ese ámbito de esa colaboración público-privada en sus manos, ¿no? Pues está con nosotros Raúl Blasco, que es CEO de Vialto, ¿vale? Vialto es una plataforma de alquiler, ahora lo dirá él, creada, digamos, al paraguas de una estructura de colaboración público-privada que ha sido el Plan Vive de Madrid. Ellos se han puesto en marcha, creo que son de los primeros en tratar de esta gestión de vivienda pública en suelos públicos, aparte de otras cosas que hacen. Solo los presento en cuanto a lo que nos refiere a la jornada, ¿vale? Porque ellos hacen muchas otras cosas, pero Ramón Ruiz es un viejo conocido del sector de las estructuras de colaboración público-privada. Llevan 30 años desde Visorem estudiando y creando esas estructuras. Tienen derechos de superficie, concesiones demaniales desde hace muchos años y actualmente en una joint venture o en un partenariado con Urbania, codirige junto a Urbania una estructura, la mayor estructura de colaboración público-privada en Valencia para casi 100 viviendas en régimen de derecho de superficie a 75 años. Por lo tanto, sabe bien también de lo que hablamos. Luego está Manel Rodríguez, es socio y director general del Grupo Salas. Ellos igualmente llevan 30 años colaborando con la Administración y con el tercer sector, me atrevo a decirlo aquí, Manel, tercer sector en Cataluña, y tienen mucho que decir también. Ha sido hasta hace nada presidente de la Fundación Salas, una entidad muy parecida a lo que podríamos considerar las Housing Association que Corne sabe bien en Europa, en UK y en Países Bajos. Luego tenemos a Javier Braza, también un viejo conocido mío y es el CEO y cofundador de Lagoon Living. Ellos han entrado con mucha fuerza en Andalucía con una línea de negocio, porque se puede llamar línea de negocio, en vivienda asequible. Yo me atrevería a decir con ánimo de lucro limitado, es decir, revisando esos retornos
de sus otras líneas de negocio, como puede ser Mercado Libre o en venta o alquiler de mercado. También nos contará porque, bueno, se me olvidó decir que Manel son ofertantes al Plan Vive, por lo tanto conoce perfectamente más de 600 viviendas para el Plan Vive en régimen de colaboración público-privada, concesión de Manial. Y Javier son adjudicatarios ya de las 600 viviendas del Ayuntamiento de Madrid en derecho de superficie, también en Málaga, ¿vale? Y por último, Corne, que yo aprendo mucho de Corne desde hace unos cuantos años, que es el director internacional aparte de otras muchas cosas que hace desde hace muchos años en vivienda asequible, es el director internacional de Place for People, una de las mayores housing associations de UK. Y así dicho parece ciencia ficción, pero es una fundación sin ánimo de lucro con un surplus, con un beneficio alucinante que reinvierten en proyectos de vivienda asequible, aparte de otras líneas que tienen y ahora nos contarán. Para no aburrir más, yo quiero empezar con el debate, que sabéis que es lo que me gusta, y por lo tanto voy a dividir el debate en lo que es importante en estas estructuras. En el capital privado, tanto equity como deuda, en el capital público, ¿vale? Y en la manera de relacionarlos y en la gestión, ¿vale? En la búsqueda de esa gestión que no hemos hecho en España nunca y que estamos empezando a hacer, ¿vale? Y os voy a hacer una pregunta que quiero que me contestéis rápida, todos, que interesa mucho y a mí me interesa y seguro que a todos también, que es ¿por qué os decidisteis abrir esta línea dentro de vuestras compañías? Es decir, ¿por qué os metisteis en esto que es tan concreto, que son suelos públicos, vivienda pública, estructuras de colaboración público-privada e incluso entender la vivienda como una infraestructura? ¿Por qué, Raúl? Pues nosotros, por dar dos datos de Vialto, como bien decías, nos hemos posicionado es la plataforma del grupo Urban Input, perdón. Vialto es la plataforma de inversión residencial en alquiler del grupo Urban Input. Entonces, antes de adquirir este lote 3 de Plan Vive a Culmia, que fueron los adjudicatarios hace no mucho, nosotros hemos desarrollado un portfolio de vivienda libre, ¿no? De alrededor de 1.700 viviendas, en Madrid, Barcelona, sus respectivas zonas metropolitanas, y vimos la oportunidad, creemos mucho en los fundamentales, creo que no hace falta hoy entrar en la falta de oferta de producto de calidad en alquiler en España, la gran demanda que existe cada vez más concentrada en los principales núcleos urbanos y también la falta de gestión profesional, ¿no? De esta vivienda. Entonces vimos la oportunidad o esta tendencia hacia vivienda asequible, nos surgió la oportunidad y de ahí esta compra se ha cristalizado en la compra de Plan Vive Lote 3, lo que hace que ahora tengamos un portfolio de alrededor de 3.700 viviendas, la mitad sería vivienda regulada y la otra mitad sería vivienda libre. Por lo tanto, bueno, nuestro interés es muy grande. Sí que queremos que también la vivienda regulada de alguna forma está algo protegida con la nueva legislación que está saliendo, ¿no? La ley nueva la nueva ley de vivienda, lo que nos permite no estar tan, yo diría, expuestos a cambios políticos o cambios normativos que pretendan regular los precios, ¿no? Queremos que al haber este gap con el mercado libre siempre vamos a estar de cierta manera protegidos ante estos vaivenes. Es decir, o sea, bueno, te dejo, Ramón, que si no os corto. Vale. Bueno, nosotros es que nacimos hace muchos años, 28 años, haciendo esto. Y para responder es el convencimiento con los socios que éramos la empresa cuando nacimos y la misión de la empresa, que sigue siendo vigente hoy, era que creíamos que era posible hacer rentable la inversión privada en proyectos de marcada finalidad social. Y aquí nacimos y empezamos cuando no existían ni superficies, ni concesiones de maniales, ni nada parecido, empezamos a hacerlos hace 20 años. Tenemos 1.300 y pico construidas en 25, 26 contratos diferentes con diferentes administraciones y hemos ido avanzando con el tiempo y modificando nuestro know-how, nuestro proyecto, adecuándolo a cada uno de cada momento. Ya lo haremos luego, pero de todas maneras, más importante de todo esto es factor tiempo.
estamos hablando de negocios a muy largo plazo, Sí, con los cambios. Vamos a hablar de ello, Ramón. Sí que me gustaría también que dijerais por qué os lanzasteis a esto y qué capital, quién os acompaña, Vamos a ver, por qué decidió el dinero meterse en esto, ¿no? Que es lo que queremos saber todos. El modelo de negocio en sí es un modelo de negocio muy estable, con una rentabilidad muy baja, pero es muy estable. Y esto es un tipo de negocio que, si está bien gestionado y tiene trazabilidad, es un tipo de negocio muy atractivo para capitales, por ejemplo, de compañías de seguros o de fondos de pensiones. Y esto ha ido variando con el tiempo, ¿eh? Pero hace 20 años era muy atractivo y ahora lo sigue siendo con otros condicionantes. Sí, Ramón, ¿vale? pero me has dicho muchas veces eso, pero ¿quién pone el primer dinero para hacer una promoción con riesgo promotor antes de que esos seguros, o sea, antes de que... Primero, ¿Quién se arriesga? Alejandra aprieta, perdemos. Esto no es un negocio inmobiliario. Eso No es lo que somos quiero que promotores. digas. No somos promotores, no es un negocio inmobiliario. Punto número uno. No tenemos posibilidad de tenencia del suelo. No hay transmisión futura. Es un negocio de gestión y un negocio financiero. Para poner capital, primero lo más importante, que sea negocio. Y es negocio. Hace 28 años que lo hacemos, estamos en beneficios, no para tirar cohetes, no hemos dejado ningún muerto en el camino y esta línea solo ha sido de esto. Por lo tanto, es negocio. Funciona. Y es atractivo para cierto tipo de capital. Vale, o sea que conseguiste el capital, Manel. Sí, claro. A ver, nosotros como Sala se fundó hace 30 años con una visión técnica de la producción de viviendas, ¿eh? Y desde entonces la dedicación principal fue la promoción de viviendas, siempre para la venta, siempre en el entorno de la vivienda de VPO, la gestión de cooperativas, gestión de comunidades y promociones libres. A partir del año 2004, mi socio, es el fundador, Pere Esteve, empezó a pensar en dedicar una parte de los resultados, una parte de la actividad del grupo a promover vivienda en alquiler, social igualmente en alquiler, aportando los recursos desde el propio grupo, sin aportación de terceros. Eso se materializó a través de unos vehículos que son las fundaciones, fundación sin ánimo de lucro, a la que aportamos desde hace muchos años un 5% de los beneficios del grupo y que se ha ido nutriendo de un cierto capital. Es verdad que los primeros proyectos son del 2008 y 2010, ahí conseguimos sacar adelante 3 proyectos y la crisis afectó a todo el mundo, incluso los proyectos sociales, con lo cual se quedaron solo 3 proyectos vivos. Y luego, a partir del 2017-18, los volvimos a recuperar. Hoy hemos entregado otras 500 viviendas y tenemos en marcha 1.500 más. Y aquí hay 2 partes, ¿eh? Hay una parte que es la actividad promotora, que esa la asumimos desde el grupo con el objetivo de cubrir los costes, y es la responsabilidad social del grupo, dedicar una parte de la actividad a promover viviendas sin perder dinero, sin el objetivo de ganar, simplemente con el circulante de la empresa. Y luego lo que es la gestión de esas viviendas la asumen las fundaciones con el capital que tienen, gracias a las ayudas, gracias a que tenemos suelos en derechos de superficie, es decir, el suelo no nos ha costado dinero. Hemos tenido ayudas de los planes de la vivienda Hablaremos y los del fondo público, sí. Y hemos tenido financiación a unos tipos muy asequibles estos años pasados. Pero básicamente vuestro capital, Manel, Es tiene mucha nuestro. parte vuestra y mucha parte de objetivo, de una objetivo personal incluso Sí, objetivo vocacional, hacerlo. aquí es sobre todo mi socio, que es el que lo impulsa, y él ya se dedica en exclusiva a ello, de dedicar a la parte de sus recursos de que dispone. No quiere a generar decir que vivienda no social. necesitéis de más Sí. apoyo con ese objetivo, ¿vale? Hasta aquí hemos llegado y estaremos moviendo un volumen de unas 2.000 viviendas. A partir de aquí, si queremos seguir haciendo más, seguir creciendo, necesitaremos incorporar recursos y estamos en la búsqueda de recursos. De un capital gemelo, vale. Sí, digamos que con voluntad de impacto social y genera, como decía Ramón, una rentabilidad muy tranquila, muy segura, no genera pérdidas. Pues Javier, yo creo que tú tienes una visión un poco más, o sea, un poco distinta, pero dinos, ¿por qué el Lagun Living, que tiene otras líneas, me consta, de vivienda libre, vivienda en alquiler normal, decide meterse en esto? Bueno, lo primero, agradecer al Círculo
mi presencia, a ti Alejandra, nos conocemos de hace ya muchísimo tiempo. Bien, vamos a ver, fundamentalmente por un tema de filosofía. El capital origen de la Living es capital sueco, llevan haciendo esto también, Ramón, 30 años y conocen perfectamente el negocio. Ellos asumen que esa fase de riesgo de construcción, promotor, es complicado y lo confían a gestores profesionalizados. Dicho esto, ellos tienen una consideración de este tipo de producto, concesional, derecho de superficie, lo equiparan a nivel de rating como si fuera un bono. Esto significa que no exigen unas rentabilidades estabilizadas elevadas y unos retornos elevados. Y a mí me permitís incluso dar algún dato, ¿no? Estamos hablando de estabilizaciones de un 4,3, un 4,5 y unos retornos, en función del plazo obviamente, pero que no van más allá de un 9, un 10, como pueda ser el caso de las operaciones de Málaga. Nosotros nos incorporamos al mercado de Málaga hace año y medio, hemos adquirido suelo y hemos puesto en marcha los primeros proyectos por un paquete, un modelo de negocio para 1000 unidades, ¿no? Ya lo hemos copado, hemos ampliado ese modelo de negocio, ese plan de negocio 2024-2026 a 3000 unidades y lo que está claro es que seguiremos con esa filosofía. Nosotros medimos nuestras rentabilidades de una manera global, es decir, efectivamente, y como bien decía Raúl Rialto, tenemos una parte de cartera que es régimen libre, que gracias al estrés que soporta el mercado de Málaga es quien genera una rentabilidad mayor, pudiendo soportar unas rentabilidades menores en este tipo de producto. Yo asumo por lo que dices que habéis dado un pasito en ese concepto que ahora Corne nos va a explicar bien, que ellos tienen en UK, por ejemplo, de distinguir muy bien las líneas de ánimo de lucro de las de ánimo de lucro limitado y las de sin ánimo de lucro, porque Corne está en un pasito más del que habéis dado, creo, Javier, vosotros, que es distinguir muy bien en esa línea de negocio que tenéis que dar, o sea, que tenéis que estar en esa esfera de ánimo de lucro limitado, por supuesto ánimo de lucro, pero distinto al que se hace en otras líneas. Y Corne, me gustaría que nos explicaras, nos vamos a remontar muchos años atrás, porque Place for People hace mucho que... Soy tu joven conocido, ¿no? Eres mi joven conocido. Hace mucho que existe, pero ellos son una compañía, una organización de vivienda, como se llama en casi toda Europa, sin ánimo de lucro. No quiere decir que no generen beneficios. Creo que me apunté por aquí que tuvisteis alrededor de 164 millones de beneficio en 2020, es decir, que son cifras que se nos escapan, pero que se reinvierten en la propia actividad. Entonces, Corne, si nos... Sí, gracias, Alejandra. Sí, Places for People, tu primer pregunta es ¿por qué? Places for People, creo que el nombre lo dice, para la gente. Entonces, las iniciativas en el norte de Europa ya van atrás muchos años y necesitas tiempo de construir un parque importante. Así que entiendo que aquí en España estamos en el principio de este camino. Pero solo se puede crear un parque haciendo una política que permite a organizaciones privadas de tener como un negocio sostenible, que quiere decir que tienen que tener la oportunidad de tener una rentabilidad, lo mínimo que sea, pero necesitan una rentabilidad para crecer como organizaciones. Yo creo que tener esto en mente, aquí en España lo que falta es como un marco legal transparente, consistente y a largo plazo. Yo creo que si empezamos ahora con un Ministerio de Vivienda, que yo estoy muy a favor de eso, podría ser un buen momento de poner un punto en el horizonte, es decir, dentro de 20 años queremos estar aquí y ahora ya mirar cómo lo tenemos que hacer. ¿Y cuál fue el origen, Corne? ¿Por qué, o sea, dónde nace y por qué Place for People? Es decir, ¿qué capital os acompañó? Bueno, ¿Quién? Era también un filantrópico. No, ¿Ah? no, nosotros no. Nosotros digas era una filantrópico. colaboración público-privado. Ahora Así te que preguntaré después sobre esto, porque Place for Sí. People tiene una te experiencia explicará más. muy sólida en esas colaboraciones. Ellos las hacen más fáciles, he de decir,
pero ahora Sí, después... a lo mejor para el público que no conoce Places for People, nosotros gestionamos un parque de 230.000 viviendas. Tenemos 12.000 empleados. Nos consideramos la empresa social más importante del Reino Unido. Déjame que ponga, Rosana, el vídeo número 1, porque ampliando esto, debía estar con nosotros Mark de Clarion Housing Group, que Corne conoce bien. Clarion también él también me dijo, es una de las mayores Housing Association en UK. Por ejemplo, un dato, en 2020 consiguió sacar un bono, también me dijo Mark que va a ser complicado volverlo a hacer, pero consiguió sacar un bono a 15 años, un bono récord con una tasa total de 1,88, ¿vale? Y es precursora en la obtención de financiación privada en los mercados de capitales. Y me gustaría que escucharais a Mark, diciendo cómo surgió Clarion, ¿no? Cómo surgió Clarion Housing Group en UK. Son 2 palabras, el vídeo 1. Hemos intentado traducirlo al español, a ver. I think generally there's three different layers of registered providers or history that have accumulated in the UK. So quite a few housing associations or RPs were formed by philanthropists, so that's people who saw it as the right thing to do. For example, my association, Clarion, it originated from somebody called William Sutton. He bequeathed his estate to form what was originally William Sutton Housing Trust. He left the equivalent of today's money, about £120 million, and that was to build social housing. So he left his entire estate because he saw it was the right thing to do as a philanthropist. So he wanted to improve housing conditions. There's a few RPs started in that way, and then in the 70s, I think it was, there was another group of individuals who started housing associations on the back of the government giving high grant rates, effectively 100% grant funding. So you could get 100% grant funding to set up, to acquire and to build new properties for social housing. So there's a second tier there. And then more recently, you've seen the kind of for-profits coming into the sector, who for them it's more of a commercial transaction. So they do see that actually you can bring equity to the sector and you can leverage a return long term. It's a relatively low return, but they see it as a secure return. So it's a stable, secure, lower rate of return. So you've got 3 pockets which are built up. Ours, which was a philanthropist originally, has merged with other associations, and we've moved more into private finance as we've got bigger. But there's different groups formed, but more recently, you see through the for-profit route, you see very few forming today as a new charity from day one. Okay, very clear. Queda bastante claro y vamos a la segunda. Solo, Alejandra, por matizar antes, claro. quizá apretamos un poco más a Ramón con el tema Es que del a ti te capital. conozco menos, Sí, perdona. No, con el tema del capital, por ser más específico, ¿no? Nosotros, Vialto, tenemos una alianza estratégica con DWS para construir este portfolio de residencial en alquiler. Nosotros no somos promotores tampoco, nosotros somos patrimonialistas, jugadores de largo plazo y, por ejemplo, ¿no? Culmia el plan MIBE se lo hemos comprado a Culmia en un proyecto llave en mano. ¿Okay? Entonces, luego que no podemos debatir con fondos de infraestructura... Sí, hay una pregunta para vosotros, porque es verdad que Raúl, en la estructura que ellos tienen, es ese capital que se queda a largo plazo, que tiene un retorno sostenido y moderado, pero que no ha participado en la promoción, es decir, no ha asumido riesgo promotor y por lo tanto ha tenido que hacer uso de una figura de proveedor, que es un promotor al uso, Culmia, que les traspasó, les ha vendido digamos, la estructura de colaboración. Pasamos al segundo, que va un poco relacionado con esto, ¿no? De que os sentís que hacéis algo distinto, ¿vale? En una línea distinta del sector de la vivienda. Y me gustaría saber si, ahora si queréis os las dirijo un poco más para que no haya... si os sentís que hacéis algo distinto, es decir, que si os sentís que hacéis algo más cercano a la infraestructura o a la gestión a largo plazo que la promoción habitual de vivienda, es decir, porque requiere de otras cosas y de otro capital, de otras estructuras, de otro tipo de gestión. Entonces, quería preguntaros si creéis o estaríais a gusto en que se creara una normativa
como puede existir, y ahora Corne nos dirá, de proveedores registrados en UK, que da una seguridad, entiendo allí, y luego nos contarán Corne y Marc qué beneficios tiene regularlos, si os sentiríais cómodos con que regularan esta nueva línea que habéis abierto, esta actividad. Es decir, ¿sería conveniente regular que proveedores y gestores tuvieran una seguridad normativa en este nicho de mercado, permitiendo a lo mejor que la Administración controlara ciertas cosas que ya hace en los pliegos de condiciones de los concursos y tal, y supervisar a lo mejor la solvencia de la viabilidad a largo plazo y de la gestión que daría, por ejemplo, seguridad a inversores a largo plazo, que alguien emitiera informes sobre qué solvencia tienen a largo plazo y qué solvencia tiene la viabilidad económica y la gestión de vuestras operaciones. ¿Os sentiríais cómodos con proponer una regulación? Por ejemplo, Javier. Sí, efectivamente, Alejandra. Vamos a ver, uno de los puntos importantes es la disparidad de criterio, y voy a bajar un poquito más al barro, e incluso a nivel de pliegos. De hecho, este año Fadeco y Colliers han realizado una homogeneización y un estudio de todos los pliegos de España que se han sacado tanto a nivel concesional como derecho de superficie, y el resultado que ha arrojado es una disparidad importante a la hora de esos criterios. Cierto es que la propia Administración ya está contando de hace tiempo con el sector privado y pide asesoramiento y nos pide opinión a la hora de elaborar esos borradores, pero regulándolo a nivel normativo, no solamente a nivel de pliego, a nivel de fiscalidad, una mayor benevolencia. Al final, la fiscalidad de este tipo de operaciones están cedidas las competencias a los ayuntamientos en muchas ocasiones, y nos encontramos con beneficios fiscales no homogéneos. Son operaciones que están tan, y perdón por la expresión, tan atornilladas a nivel financiero y a nivel de rentabilidad, que hasta esos detalles, y hablamos de microporcentajes, influyen en esa rentabilidad futura a 75 años de las operaciones. Efectivamente, nosotros en la UN Living, de hecho, fomentamos que se estudie y analice y se fomente un marco normativo común donde podamos trabajar, y seguramente seremos muchos más promotores o gestores o patrimonialistas, cediendo ese riesgo promotor a promotores, los que acudamos a las licitaciones públicas. Por lo tanto, Manel, ¿estaríais cómodos con que se regulara esta figura y tener, a cambio de eso, tener las ventajas de acceder con ventajas a un circuito de financiación o a un circuito de financiación, porque serían subvenciones, préstamos, ventajas fiscales? ¿Estaríais cómodos? Mira, un ejemplo, nosotros en Cataluña propusimos una cosa nosotros mismos y se puso en marcha, que estamos homologados como promotores sociales. O sea, la Generalitat de Cataluña emite, y eso ya hace años, una homologación, y a partir de ahí nos facilita caminar, porque a ciertos pliegos o a ciertas posiciones ya nos presentamos como promotores homologados. Pero fíjate que además nosotros como fundación estamos supervisados por el protectorado. O sea, cualquier actuación que hacemos, desde presentarnos a un concurso o luego la venta de un edificio, la contratación de la constructora, cualquier contrato está supervisado por el protectorado de fundaciones de la Generalitat. Puede ser lo más parecido, esa regulación de fundaciones en Cataluña puede ser lo más parecido a lo que Corne ahora. Te dejo siempre para el final, Corne, no porque, sino porque creo que la comparada siempre tiene que ser lo último. Y Ramón, yo sé que también... Solo para decir una cosa, aparte de regular, como decías, Cataluña está regulado, también se debería regular, ¿vale? No solo la homologación del operador de Finamol, como ustedes, sino también el marco legal, como comentabas, de los pliegos. Totalmente. En especial, para homologarlo con los pliegos que pueden existir en nuestro entorno europeo. Por ejemplo, la ley española permite, cuando en la concesión, no en derechos de concesión, la existencia de una cláusula stepping, ¿vale? Esta cláusula, si no se pone en el pliego, no tiene valor, esto está documentado. Con lo cual, pliegos homologados que tuviesen en cuenta las cláusulas que nosotros necesitamos para poder buscar el capital fuera, serían muy importantes. Sí, además muy importante también para los ayuntamientos. Hay muchos ayuntamientos perdidos. Es verdad que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha tenido la capacidad de hacerlo porque es una organización autonómica con mucho recurso, pero que no quiero decir no admitido, no es la palabra admitido, María José, han sido suelos de la propia comunidad autónoma, es decir, hay otros suelos en los ayuntamientos que están un poco ahí a expensas de cómo poder organizar algún proyecto que salga. Raúl. Sí,
Sí, yo lo que diría es, desde el punto de vista del promotor no me meto tanto, porque no es nuestro rol, desde el punto de vista de la gestión, sí que también, ok, ya que esté regulado, que se pueda valorar en base a ciertos KPIs cómo se hace o la calidad de la explotación, pero también no nos olvidemos que es un sector bastante incipiente, bastante nuevo, entonces me preocupa el querer regular demasiado y que solo puedan acceder 2 o 3 empresas grandes que son las que están actualmente en el mercado y eso cierre la puerta a otras, ¿no? Sí, entonces, es importante. sobre todo para mí lo importante es la capacidad financiera de poder ejecutar los planes con los que coges compromiso. Totalmente de acuerdo, Raúl, porque además es algo que tenemos que hacer con capilaridad, es decir, que puedan haber, Cornel lo podrá explicar, pero hay muchas Housing Association que trabajan muy localmente, que al final ha habido un proceso de fusión, pero que han trabajado muy capilarmente por todos sitios, ¿no? Cornel, si quieres dar el comparado. No, ya en Inglaterra hay más que 1000 Housing Associations, así que nosotros, los grandes, somos muy pocos. En realidad, la mayoría son las empresas pequeñas. Y la figura de regulador es muy interesante y creo que aquí se puede tener más eficiencia en España porque todas las comunidades autónomas tendrían que tener su propio regulador porque tienen una política de vivienda diferente y eso lo hace más difícil de crecer ese sector más rápido porque si una empresa le gustaría trabajar en diferentes comunidades autónomas necesita profesionalizarse en las 2 comunidades autónomas y los proyectos aquí, lo he hablado con Ramón muchas veces, los proyectos aquí, el Plan Vive es la excepción, pero normalmente los proyectos son muy pequeñitos y también, aparte del regulador de la comunidad autónoma, también hay los ayuntamientos que tienen un rol importante. Así que tendría que centralizar eso un poco más, en mi opinión. Y dime una ventaja que veas que tenga con respecto al capital y la gente que invierte con vosotros el que haya una figura o sea, que haya estas figuras reguladas. Bueno, ya lo sabes bien, el año pasado he venido aquí con un grupo de empresas, son inversores for-profit housing associations, entonces son más privadas que nosotros, pero están buscando oportunidades en otros países. Lo que buscan es tamaño. No vienen para un proyecto de 30 casas, porque tienen que establecer una empresa, tienen que profesionalizarse en este país, pero sí tendrían que hacerse empresas en cada comunidad autónoma, para ellos es muy complicado eso. Y si tienen la misma oportunidad en otro país donde no tienen una barrera. Una barricada no, pero si es más fácil para ellos de institucionalizarse, van al otro país, porque en total, lo que me decían después, veníamos con 5 inversores aquí a Madrid el año pasado, lo que me decían después de la visita es que es demasiado complicado. Ya. Lo sé. Si me permites añadir, nosotros uno de los problemas que encontramos es que llevamos ahora en marcha unos 25 proyectos que emanan de como 20 convenios firmados con diferentes ayuntamientos y además cada uno de ellos tiene su matiz, ¿no? Con lo cual cuando intentas paquetizarlo para generar un volumen, y en volumen estamos haciendo 1.500, que es un volumen interesante, pero todo está fragmentado en convenios de 180, 100, pero 150 y cada uno es con un ayuntamiento. Cada ayuntamiento acaba poniendo sus matices en los pliegos. Ellos están acostumbrados, y Corne puede corregirme, pero están acostumbrados a trabajar conveniando con ayuntamientos. Sí, es decir, ellos son muy cercanos a esos convenios. De hecho, ellos son especialistas en partnership con entidades locales, pero luego tienen una regulación paraguas arriba que les permite, porque al final la política local es muy de convenio y de matices. Nosotros trabajamos en más que 150 ayuntamientos y tenemos convenios con todos estos ayuntamientos, pero todos están dentro del marco de la política de la vivienda. De una regulación que para mí es fundamental, que es la regulación de los proveedores registrados y de ese regulador, que permíteme que ponga el vídeo 2, Rosana, que Marc va a explicar qué ventajas ve él en regular estas figuras. Lo dice muy claro, pero es un poco parecido a lo que ha dicho Corne.
es el 1, las ventajas de... And our regulator is very active in terms of, and our regulator is very active in terms of ensuring the governance and management of the sector. I think there are clear advantages to it. Certainly it brings some standardisation. The people we are housing generally have significant needs, so it brings some support and some assurance to our residents. But also we are partly funded by government in various ways. I'm sure we'll get onto that. It brings assurance to the government that their funding is being well managed and on a consistent basis. But also I think the final kind of question you asked there is, do we get kind of an advantage from our private funding? Absolutely. I would suggest that our private funding, whether that's banks or capital markets or bond issuance in the UK, the best thing for them is the regulatory framework. They take absolute assurance from that grading and that oversight from the regulator, which helps give them the safety and security of their funding to the sector. Certainly in the UK, the sector is known as a no-loss sector. So no funders have lost money in the UK to date. And that's partly because if an association, an RP in the UK, gets into trouble, and it's very rare they do, but if they do, then the regulator manages different associations to absorb that challenged association, ensuring both the social housing is protected, but also our funding investors are also protected. So to date it's worked really well. And whenever we meet investors, one of the things they do assure us all the time is they like the regulatory framework. So I think it's certainly advantageous. Clearly it brings some governance, some work, some administration, but I think the benefits far outweigh the kind of cost and the administration side. Pasamos, si queréis, de ese equity de los inversores que os acompañan a la parte del capital deuda, ¿no? De la deuda y de lo que es necesario en cuanto a este capital en estas estructuras. Se está poniendo en manifiesto que es necesario acceder a préstamos en mejores condiciones que el resto de líneas, creo. Es decir, todos estaremos de acuerdo en que necesitamos préstamos en mejores condiciones, ¿vale? No nos vamos a meter tema ICO, tema tal, porque todos estamos muy pendientes de cómo van a llegar esos Next Generation, pero a mí me gustaría preguntaros, a ver, hay una... ¿Qué creéis que hay que hacer para poder acceder a préstamos en mejores condiciones? Es decir, ¿qué creéis que estas líneas vuestras podrían hacer para que esto sea sostenible? Es decir, que no dependamos de los Next Generation ahora, de las subvenciones de los Next Generation, de que a María José le den más presupuesto para vivienda, o que esto sea sostenible a largo plazo, es decir, que sean compañías que se autogestionen, se autofinancien de una manera sostenible a largo plazo, por ejemplo, con... Sí, yo creo que Marc ya lo ha dicho en su vídeo. Hay una relación importante entre riesgo y rentabilidad, pero cuando estás trabajando en un sector o una empresa con un riesgo bajo, también consigues una financiación más barata. Yo creo que tendríamos que enfocarnos en limitar los riesgos de empresas que gestionan o desarrollan parques de viviendas asequibles o sociales, y cuando conseguimos eso, el mercado financiero nos va a ofrecer estas condiciones reducidas. Vamos a hablar de ese limitar riesgos en la fase operativa, porque en España nos estamos centrando mucho en fomentar esa parte de promoción, pero sí que no estamos pensando en establecer mecanismos que minoren la percepción del riesgo en la fase operativa, ¿no? En la fase... Raúl, si quieres decir algo sobre esto, es decir... Sí, yo creo que hablaremos de los fondos de infraestructura, ¿no? Pero sí. En estos fondos lo que buscan es el riesgo... Disculpa.
que el riesgo de demanda sea inexistente, ¿no? Entonces, en este tipo de proyectos lo que vemos es, o bajo nuestro punto de vista, que el riesgo de demanda lo tienes cubierto porque creemos que hay una demanda prácticamente infinita, ¿no?, de alquiler a este tipo de precios. Lo que no vemos que esté tan limitado en el riesgo es el tema del impago, la morosidad, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros vemos dos soluciones muy claras. O por un lado es la administración quien asume o garantiza el cobro de estas rentas, y por ahora quizás es una pregunta más para la administración, ¿no?, pero creo que no está tanto en su foco el garantizar este tipo de riesgo, o bien se cede al privado la gestión de este riesgo. ¿Cómo se puede, o qué herramientas creemos que pueden ser útiles para garantizar que no haya impagos, etcétera? O bien nosotros somos los que podemos elegir a los inquilinos, por ejemplo en Plan Vive sí que hay unos parámetros, ¿no? Oye, pues sueldo mínimo, sueldo máximo y otros condicionantes para elegir inquilinos, pero va por orden cronológico, ¿no?, de llegada. Si realmente, por poner un ejemplo muy tonto, pero si hay alguien que cumple los criterios de Plan Vive, pero en cambio esa persona está en ASNEF o es morosa por algún tema que ha tenido en su vida, nosotros estamos obligados a dar cabida a esa persona en nuestro proyecto, ¿no?, y el riesgo que ello supone. Entonces, o bien nosotros podemos seleccionar esos inquilinos, los que sean más solventes dentro de los parámetros que ponga la administración, o bien otra solución, por ser práctico, sería que podamos contratar un seguro de impago y ese seguro de impago sea repercutible al inquilino, ¿no? Por lo tanto, ahí ya estamos eliminando este riesgo de morosidad, impago, etcétera. Y luego, por último, pues todo lo que es el riesgo normativo, ¿no? Pero con la nueva ley de arrendamientos urbanos, que parece que desocupar a una persona que no paga va a ser más largo, todo el tema del IPC, que ahora se va a crear un nuevo índice que va a sustituir al IPC, pues hace también más complejo todo esto. Sí, nos hemos adelantado un poco, pero o sea, preguntaba sobre qué pasa cuando estas ayudas pasen, porque sean coyunturales. ¿Qué pensáis que puede pasar, Manel? Te dejo con la botella del agua, perdón. No, que tendremos que volver a pedirlas, ¿no? O sea, si realmente, si queremos que se genere un parque, aquí se ponía el titular de la vivienda pública, a veces nosotros decimos semipública, porque la vivienda en sí está hecha por los privados y el derecho de explotación lo tienen los privados, pero en cualquier caso, si queremos que haya un parque de vivienda a precios por debajo del mercado, desde mi punto de vista hace falta inversión pública, igual que en otras infraestructuras del país, ¿eh? Tú ponías antes el ejemplo de la sanidad, pues la sanidad tiene un volumen de inversión pública enorme desde hace muchos años. Nosotros consideramos que en vivienda ha de haber inversión desde los presupuestos, ¿eh? Y ha de haber, hay voluntad, si hay voluntad, yo creo que hay voluntad social de que se intervenga en el mercado de la vivienda para conseguir ese parque a precios asequibles, y yo creo que eso necesita presupuestos públicos continuados a largo plazo, ¿eh? Como se decía antes, a una mirada a 20 años, a dónde queremos llegar, se habla de grandes cifras, eso requiere presupuesto. Pero me interesa, por ejemplo, Ramón, me interesa saber si estamos haciendo bien en focalizar todo el presupuesto público en la fase de promoción. Tú hablas muchas veces y me has hablado muchas veces de los apoyos en la fase operativa. Es un negocio en el que los apoyos en la fase operativa, como dice Corne, pesan mucho en los inversores. Es decir, que tú tengas una mitigación del riesgo en la fase operativa, habría que encontrar mecanismos para mitigar el riesgo en la fase operativa. Es decir, a lo mejor mucho del presupuesto que usamos en promoción podría traspasarse. Yo creo que en Holanda, en Países Bajos, fue donde se creó un fondo de garantía, que se traspasó una subvención a un fondo de garantía que permitía... No es una subvención, es un presupuesto público. No, tampoco, pero es que el gobierno ha dado una garantía como Last Lender Resort, y quiere decir que cuando se quiebra el sistema, el gobierno garantiza que los inversores recuperan su dinero. Así que lo que han hecho es, han puesto un modelo intermedio, que es el fondo de garantía. Todos los housing associations meten 1% de sus operaciones cada año en este fondo. Cuando se quiebra una organización, primero el fondo lo va a cubrir. Si el fondo no lo puede cubrir porque es demasiado grande la pérdida, el gobierno pregunta al sector de viviendas asequibles sociales de cubrir el resto del déficit. Y si esos no lo pueden cubrir, entonces es que el Estado que va a entrar. Imagínate. Nunca ha pasado eso, ¿eh? El sistema funciona. El sistema funciona. Porque hemos tenido una quiebra en Holanda
donde había un déficit de más que 2 billones de euros. Y el sector se lo ha solucionado a través de este fondo de garantías, más un poco de ayuda de la colaboración de todos los housing. Es que imagínate, Ramón, si vas al banco con esto, quiero decir, si vas al banco con un fondo. En el fondo estamos diciendo más o menos todos lo mismo, ¿vale? Hemos hablado muchas veces, ¿no? Lo que Corne está dibujando es exactamente el fondo que existe en las compañías de seguros reguladas en España. La Dirección General de Seguros tiene un fondo para cubrir estos casos. Esto es exactamente el mismo modelo, ¿vale? Respecto a la estabilidad, estoy de acuerdo contigo. Para tener estabilidad, pero para tener estabilidad, como decías tú, para que el negocio sea estable y sea creíble, ¿vale? Esto en España ya existe. O sea, vamos a ver, nosotros tenemos viviendas, hemos hecho viviendas aquí, tenemos viviendas con créditos de hace 20 años con el tipo subsidiado. Hoy en día estamos pagando tipos de interés al 1,5% de créditos. ¿Esto qué hace? Hace un modelo estable. Estas ayudas que tú decías que abocamos a la producción, si parte de estas ayudas van por parte del Estado a financiar los créditos, de manera que lo que haces es que el modelo estable en los años es lo que tenemos ahora. Nosotros en este momento tenemos viviendas construidas hace 15 años, derechos de superficie, con los módulos de hace 15 años actualizados, con los problemas sociales que tenemos ahora, y estamos en una tasa de impagados del 1 y poco por ciento, ¿vale? Pero ¿qué es lo que hace bueno el modelo y hace bueno y fiable para nuestros inversores? Que no hemos tenido una subida bestial de tipos de interés. Si estuviésemos al albur de unos tipos de interés, una subida de tipos de interés, tendríamos un problema, ¿vale? Entonces, al final, lo que estamos diciendo, regulemos, ¿sí? Estoy de acuerdo. Pero es que muchas de estas cosas ya las tenemos reguladas. Bueno, serían las tenemos reguladas, pero el sistema de préstamos subsidiados, que Paco, que está aquí, hemos sufrido mucho, hemos trabajado mucho en Azora, es un préstamo, eran préstamos subsidiados para muchas otras líneas políticas de vivienda, es decir, para vivienda en venta, para vivienda en... Es decir, solo para... la figura del proveedor de vivienda asequible en alquiler o tenencias intermedias, si se regulara, lo que daría es una preferencia de acceso a esos presupuestos, que es una decisión política al fin y al cabo, ¿no? Que es lo que queremos decir. O sea, el sistema no es que seamos más tontos que nadie, porque ya lo tenemos, pero lo estamos usando a lo mejor en la dirección incorrecta, ¿no, Javier? Sí, bueno, yo, si me permitís, voy a hablar aún más franco. Vamos a ver, la ley de vivienda data del 54, fue la primera ley de vivienda y ya segmentaba esas viviendas libres de las subsidiadas. De toda la vida han existido las ayudas a promotor en fase de construcción, no las tenemos, se pueden retomar. La dotación presupuestaria de 2022 para vivienda fueron de 995 millones de euros. El estado de bienestar social quizá no... nada equiparable a consumo y sanidad. Quizá es ahí donde se debe focalizar y retomar aquello que funcionaba y que vuelva a funcionar. Lo que pasa que, Raúl, y ahora sí que hablo de infraestructura, es verdad que el capital infraestructura, yo voy a dar un dato, Axis, que es la gestora, y se lo comentaban el otro día de Salas, Axis, que es la gestora de inversiones de ICO, tiene un fondo de infraestructura, de infraestructura sostenible, financia hospitales, es decir, y es 100% pública. Pues cuando le hablas de que estudie una estructura de las vuestras, no lo entiende. O sea, no, dice que eso es un producto inmobiliario y que no, que sus estatutos no les permiten, su plan de negocio y estrategia de inversión no está abierta a productos inmobiliarios. Hay que hacerles entender, no es un producto inmobiliario, sí, es un producto inmobiliario porque hago un edificio y son viviendas, pero, oiga, y en ello estamos, en que entienda el principal fondo de infraestructura a nivel nacional, que esto se puede financiar como un hospital, pero es verdad que necesitamos mitigar todo lo que se mitiga, por ejemplo, en una iniciativa financiera privada, las Private Finance Initiative de infraestructura, no las entienden, Raúl. ¿Por qué? No, yo creo que hay una labor didáctica nuestra de explicar o intentar... ¿Sí? De intentar explicar, oye, por qué esto puede asociarse al concepto de infraestructura, pero importante, como he dicho antes, que no perciban que hay ese riesgo de explotación, ¿no? Por eso decía que sea el sector privado o la administración pública quien garantice ese riesgo de explotación vía no sé, avales, etcétera, o sea realmente el sector privado el que puede controlar el riesgo de explotación vía repercusión seguro de impagos
o vía también la selección de inquilinos. Y solo, perdón, volviendo atrás a la pregunta que decías anteriormente de ¿es sostenible un modelo en el que las ayudas pueden acabar en 1 o 2 años? Yo creo que idealmente, como decimos todos, esas ayudas tienen que seguir, pero también por matizar, hay proyectos que no necesitan ayudas y eso depende de, por ejemplo, Plan Vive 1 no ha necesitado de ayudas y ha seguido hacia adelante, ¿no? ¿De qué depende? Del nivel de rentas en el que se ubica el proyecto. Habrá zonas en que las rentas permiten que no haya ayudas, del número de años que tenga la concesión. Siempre hemos dicho que cuanto más larga es la concesión, más atractiva, porque genera más años de flujo de caja. Y luego también los requisitos del pliego, ¿no? De, oye, pues hay que poner aquí un conserje 24 horas, ¿no? Cuanto más exigentes seamos en esas características o esos requisitos para el privado, menos atractivo lo hará y más probablemente hagan falta las ayudas. Pero aún así sí que distinguiría que hay proyectos que creo que realmente no necesitan de ayudas. Claro, porque hablando de la gestión, vosotros que representáis en esta mesa quizá la gestión y junto con Manel y Ramón, que a lo mejor Javier están empezando a crear esa gestión, pero hablando de gestión, creo que es importante también para conseguir financiación, o sea, tener esa solvencia en la gestión. Corne, en Place for People, el tema de la gestión y de ese... Nosotros en España hemos regulado promotores y proveedores de vivienda, no hemos regulado gestores, ¿vale? Lo que quería comentar es que en Europa hay 2 tipos de políticas de vivienda. En un tipo de política de vivienda estás ayudando a desarrollar parques de viviendas, entonces estás subvencionando el objeto que es la casa. En otros países, y esta es más la política de vivienda en el norte de Europa, las subvenciones van a los sujetos, los inquilinos de estas viviendas. En Inglaterra tenemos el Housing Benefit, en Holanda tiene un sistema que es casi igual y hay varios países donde la política de vivienda está más enfocada en la gente y menos en los proyectos. Sí que es verdad que aquí, yo comentaba ayer con María José, que se preocupó de llamarme para ver qué podía aportar. Me decía, es que nosotros estamos muy sujetos a la regulación que hace el Estado del presupuesto, ¿no? Es decir, las líneas del Plan Vive, o sea, del Plan de Vivienda, pues genera unas acciones protegidas y ellos tienen que acogerse a esas acciones protegidas para coger el presupuesto, ¿no? Es decir, hay muchas que son ayudas directas a los inquilinos que reciben los inquilinos, ¿no? Yo sé que en UK está el Universal Credit, que es algo que, bueno, ha tenido algunos... Perdonadme, que Julián quiere decir algo. Sí. Bueno, sí, yo quería hacer algún comentario respecto a lo que hemos oído hasta ahora, ¿verdad? Vamos a ver. Creo que todos coincidís, desde Raúl, que dice que cuidado con la regulación, no nos pasemos, ¿verdad? Me parece que es lo que he entendido, hasta otros que pedís, bueno, tiene que haber una regulación. Existe regulación en España, ¿eh? Está perfectamente regulado, pero lo que no hay que olvidar es que estamos en un sistema descentralizado, en un país descentralizado, en donde las competencias en materia de urbanismo y vivienda están cedidas, transferidas a las comunidades autónomas. Por tanto, el Estado, en el Plan Estatal de Vivienda, concede unas ayudas determinadas que distribuyen a las comunidades autónomas y son estas las que, en ejercicio de sus atribuciones, sacan los concursos públicos, establecen los pliegos de condiciones, etcétera. Lo que quizá entendía a Cornell es un pliego, digamos, estándar, ¿no? Que de alguna manera actuara a modo de paraguas. Lo hay, esos son los concursos del sector público, ¿verdad? Pero los hay cuando es el Estado quien licita. Y es que aquí no es el Estado no está licitando ningún concurso de estas características, lo están haciendo... Perdón, bueno, permíteme... Perdona que termine, Alejandra. Las comunidades autónomas, ¿verdad? Y está perfectamente regulado en la Ley de Contratos del Sector Público, ese pliego de condiciones, etcétera, ¿no? Hasta el punto de que también cuando hablaba Raúl y distinguía en lo que en teoría jurídica de derecho administrativo se entiende por riesgo demanda y riesgo operativo, está perfectamente contemplado en los pliegos que licita el Estado, ¿no? Claro, el riesgo de demanda no puede estar cubierto y el riesgo operacional lo cubre normalmente el operador, ¿verdad? Claro, los concursos también, y ya termino, que decía Cornell, bueno, son de tamaño pequeño, comprendo los inversores que vienen con un lote muy grande. Claro, venir para un paquete de 160 viviendas es que carece de sentido, ¿verdad?
Pero claro, es que, insisto, aquí está el tema de la descentralización, por un lado, y por otro lado, el que son las comunidades autónomas los que nos sacan. Los pliegos también es muy importante que contemplen principios de no discriminación y de igualdad de oportunidades para los pequeños, ¿no? Si sacas un lote exclusivamente, yo creo que el Plan Vive de la Comunidad de Madrid ha sacado lotes grandes, y yo he oído también críticas generalizadas en el sentido de que, es que claro, esto es un lote de 1000 viviendas y no podemos ir todos, evidentemente, ¿no? Pues era esto un poco lo que quería decir, ¿no? Y luego, que tengo la sensación, Alejandra, si me lo vais a permitir, yo hablo en nombre de los que están aquí y de los que nos están viendo y de los que son del sector, que luego nos verán. Yo creo que no estamos centrando el tiro. El título de la jornada se llama La provisión de vivienda pública en alquiler en España, y la vivienda pública en alquiler puede ser tanto vivienda social como vivienda asequible, ¿no? Y yo creo que es muy importante que distingamos entre ambos, paquetes, ¿no? ¿Por qué? Porque, estrictamente hay un tipo de vivienda pública cuya provisión solamente corresponde a las administraciones públicas, con o sin sus recursos, con o sin colaboración público-privada, con o sin ayuda del tercer sector tipo fundaciones, y esa es vivienda social, punto. Los privados pueden entrar si quieren. Bueno, Cornea y Julián seguramente no está de acuerdo. No, sí, porque las Housing ahora tendrá Association oportunidad. hacen vivienda social Permíteme, y Alejandra, vivienda permíteme. asequible. Esa es la pública. Parque o no público de vivienda pública social. La otra, que es la vivienda asequible, es un paquete mixto entre la social y la libre, que puede ser o bien protegida o bien puede ser vivienda asequible, ¿no? Pero bueno, ese parque de vivienda asequible, digamos, yo me cuestiono que el Estado deba subvencionarlo y que deba aportarlo. Promoverlo, incentivarlo, sí, pero la vivienda asequible, el promotor que entra es el que tiene que entender si le salen o no le salen los números. Acaban de decir, la Comunidad de Madrid colocó un paquete de casi 25.000 viviendas, ¿no? No, esa es la... El Plan Vive. 25.000 viviendas son las que promueve la Administración como vivienda social, con recursos propios todos. Era lo que quería decir. No, el parque... El parque de vivienda social que tenemos es asumido íntegramente por la Administración, donde aunque ha habido algunas fórmulas de derechos de superficie, etcétera, en el pasado, donde hemos incorporado la colaboración público-privada, es en el formato de asequible, que queremos llegar a un sector intermedio de la población. Es que, para que nos hagamos una idea, nuestra vivienda social están pagando rentas en muchos casos de 50 euros al mes. O sea, no era el objeto es otro tema diferente, que no es el objeto de la jornada. ¿Entendemos? Precisamente quería centrar el tema de la jornada, María José, y creo que ellos han entendido bien el centre de la jornada, sí, en que... Yo por esas cosas. En que esto, la promoción pública es promoción pública y deberemos reservarla para... Igual teníamos que matizar que tenemos sector público, después social housing y después asequible. Claro, pero es que esto está muy definido. Hay tres sectores. Yo creo que para mí además hoy es un orgullo estar con Places for People, porque para nosotros, cuando montamos la fundación, es el referente. O sea, fíjate que él ha dicho una cosa brutal. 164 millones de euros de beneficio. ¿A qué se dedican? A la vivienda. Hay una entidad que no es la administración, que no sale de los impuestos, que destina 164 millones a invertir en vivienda, de nuevo, social o asequible. Nosotros no tenemos eso. Entonces, estamos hablando de la vivienda pública con los recursos que hay. Sabemos que el presupuesto llegará hasta donde llegue, sobre todo porque en algún momento nos van a obligar a ir a la senda de recortar el déficit. Y tenemos un sector privado, pero estamos perdiendo la oportunidad de generar un sector intermedio, gestionado de manera privada, pero con vocación de servicio público. Y eso en este país no existe. No existe porque durante 30 o 40 años la vivienda se destinó, fue por otros caminos. Nuestra posición es potenciar esa tercera vía. Y ahí no hablamos si la vivienda es social, es asequible o es libre, sino si el promotor o la tenencia de esas viviendas es vivienda pública, vivienda en manos de privados, que generarán un beneficio que retribuirá otra vez a los privados, o si se apuesta con los fondos públicos por apoyar este tercer sector incipiente que generará un gran retorno a la sociedad.
Es verdad que no. Para mí, perdón, A ver, venga, María José, que... No, si solo es, en relación con lo que decía Manel, la pregunta es ¿de dónde surge ese primer capital? Porque para obtener esos retornos y esos beneficios de los que hablaba Cornel, hace falta un impulso inicial que genere ese retorno. Ayuda pública. O sea, Ayuda pública a un origen... tercer sector que luego retorna a la administración. Y los Next Generation son ayuda pública. Pero ayuda pública que se está repartiendo de manera indiscriminada a sector privado y sector social. No, yo creo que la ayuda y el presupuesto público debe primar o potenciar ese tercer sector, porque ese tercer sector retornará a la sociedad. 164 millones al año. Bueno, hablar de tercer sector, es verdad que Manel habla mucho, pero... Perdona, Ramón. Perdón, se me complica. Dos cositas. Primero, un tema que es de nomenclatura. El término housing, el término social, no es lo mismo que tenemos aquí en España. Aquí en España tiene una connotación que no es correcta. Entonces, yo siempre me gustaría hablar, y siempre lo digo, intentar hablar de viviendas en régimen de alquiler a precios regulados por la administración pública. Y en este regulados, hay regulados de todos tipos. Entonces, están los regulados de los, entendemos todos como sociales, hasta otros precios para las capas que realmente necesitan este tipo de viviendas. Porque la realidad es esta. O sea, tenemos nuestros clientes, y esto lo que decimos, cuando nacimos hace muchos años, hacíamos viviendas de 1 o 2 dormitorios. Lo que nos demanda ahora la gente es viviendas de 3 dormitorios, porque nuestros clientes, la gente que lo necesita son familias ya, que están en un límite que no pueden ir al mercado libre. Con lo cual, intentemos... Una propuesta es cambiar el tipo, sacar en España el tema social, o el tema de eso, porque tiene una connotación que no está entendida. No está entendida, ¿vale? Y en Inglaterra es diferente. Y la segunda, estoy totalmente de acuerdo. O sea, necesitamos generar, vía regulación, vía inversión, generar un modelo de negocio y generar un sector especializado en esto. O sea, no puede ser, si queremos llegar a este objetivo, que en Inglaterra hay miles de housing associations y aquí estamos en una mesa casi representados del 50 o el 60% de gente que tenemos la mala idea de hacer viviendas sobre suelo público, ¿vale? Entonces, si queremos generarlo, hemos de empezar con un objetivo a 20 años y una regulación para 20 años. Antes de darle paso a Corne, y para darte paso, Corne, creo que aquí tenemos bastantes complejos. Se puede ver, hablar sobre vivienda social, asequible, tercer sector, pero yo quiero dar un dato sobre vosotros, es decir, tenéis la capacidad de medir incluso el impacto social. Estos señores han medido su impacto social y el valor social del sector que dice Ramón que hay que crear. Y ellos han cuantificado en 88 millones en el último año su impacto social. Son capaces de medirlo y de cuantificarlo en dinero. Qué lejos estamos, ¿no? Bueno, pero tiene que empezar. Tiene que empezar. Y solo quería reaccionar a un punto que decía Julián, que justamente este fondo de solidaridad en el sector hace que tenemos el level playing field, porque las pequeñas empresas van al mismo fondo y tienen también la garantía de Estado detrás del sector, así que se pueden financiar de la misma manera que las empresas grandes. Pero el sector tiene que crecer para tener una fuerza de balanza para tomar ese peso en su espalda. Y también yo estoy muy en favor de también trabajar con empresas medias o pequeñas, pero en el sector automovilístico tampoco se habla de a mí me gustaría construir una casa, ¿quién me ayuda? ¿No? ¿O no? Sí, lo que está claro, y creo que estamos todos de acuerdo, es que estamos hablando, os estáis refiriendo todos, a un sector que no existe en España en este momento. O sea, no hablamos de un modelo de financiación ni de un tipo de vivienda, sino hablamos de un sector inexistente en nuestro país. ¿Debe de existir? ¿Cómo se conforma? Bueno. Uy, perdón. Es que si no nos vamos... Una cosa para añadir, contestando a lo que me preguntaba María José de cómo se empieza y recordando las palabras que decía Marc, yo quiero decir que nos iría muy bien que algún filántropo nos hiciera alguna donación de su patrimonio de 100, a partir de 100 millones aceptamos donaciones.
Bueno, Manel, claro, ha hablado Manel que tiene, yo creo que de las partes más filantrópicas que tiene puede ser ellos, pero muy pequeña, que necesitan mucha ayuda. Tipo alguien que nos deje su patrimonio, como explicaba Marc, que es una buena ayuda para dar un impulso. Si me está poniendo una idea con la acción de lo que comentas, vamos a ver, este año se van a entregar en torno a 90.000 unidades de vivienda de todo tipo de regímenes, ¿vale? De las cuales no llega a 9.000 con algún tipo de protección, eso lo tenemos todos claro. Place for People gestiona 230.000. Joder, el doble de lo que estamos fabricando en España, entregamos, vete para acá, invierte, o sea, ya tenemos el filántropo. Claro, exacto, también yo pensaba decir solo al acabar también. Pero lo de filántropo también hay que matizar, ¿eh? Estos filántropos lo hacían por su propio interés, porque tenían una empresa grande, querían que los trabajadores estuvieran donde estaban cerca de la empresa, y cuando estaban enfermos iban a picarlas si no podían venir a trabajar, así que siempre hay intereses detrás. Exacto. Sí, Se empezó por ahí. Muchos empezaron así, por necesidad, que es lo que está pasando un poco con Google, con tal, que no consiguen atraer por el problema, ¿no? Me habéis liado. Bueno, a ver, estábamos hablando y Julián ha dicho que son transferencias, o sea que hay un nivel competencial muy complejo en España, ¿vale? Pero existe hoy en día la necesidad de que sea la administración la que ponga en marcha todo esto. Es decir, yo no sé, Corne, si allí existe la posibilidad de que la iniciativa privada trasladen el peso de iniciar proyectos y operaciones a la iniciativa privada. Es decir, como organización de ese peso, vosotros tenéis la capacidad de no tener que esperar a que una administración redacte, y perdona María José, pase el expediente de contratación, el de intervención, el de no sé cuántos, el de no sé qué, y se tarden 2 años en generar un pliego de condiciones. Bueno, en el mercado regulado necesitamos la administración, porque el marco legal y el marco legislativo y la política de vivienda tiene que estar incluido en el proceso, en cualquier forma. Sí, eso lo tengo claro. Pero, haber dicho eso, yo creo que tenemos en los países del norte de Europa más profesionalidad. Tenemos empleados muy profesionales, tenemos un sector público muy profesionalizado que falta aquí. Así que cuando tienes trabajadores que están calificados también de hacer el proceso de planear, puedes hacer partes de lo que hacen el sector público. Defienda un poco la patria, quiero decir, te creo que tenemos digamos, una administración muy solvente, muy capaz, pero es verdad que ahora mismo estamos en un punto en que la definición política de hacia dónde vamos es fundamental y es más un trabajo político que de funcionariado administrativo, Javier. Sí, en base a estos comentarios estoy un poquito frustrado y os explico el por qué. Porque es cierto que la administración cuando quiere, puede. Y os voy a contar un ejemplo. Hace un año se aprovechó un salón inmobiliario del Mediterráneo para la firma de un convenio bilateral de los Next Generation del Subte 8 Universidad. La licitación estaba en curso en el mes de enero, la adjudicación se produjo en el mes de junio. Se firmó la transmisión de superficie en el mes de agosto, se han solicitado licencias y en el propio SIME de este año se ha firmado la subvención directa, es decir, en menos de un año se ha realizado todo. Cierto es que lleva unos trámites previos, que se hicieron incorrectamente, pero lo cierto es que la administración cuando quiere puede. Sí, quizá yo por añadir, es cierto que depende de la administración, pero por ser autoexigente también del sector privado nos podemos aproximar a la administración. En general estamos viendo mucha voluntad de escuchar al sector privado, ya a nivel estatal, autonómico, municipal, quizá más aquí en Madrid, aunque me duela porque vengo de Barcelona. Pero nosotros podemos ir a la administración, hablar con ellos y cada vez nos escuchan más, entonces podemos ser autoexigentes y no dejar todo en manos de la administración, sino empujarles también, ¿no? Es verdad, sí, perdona Ramón, no. De todas maneras, el marco de la ley de contratos del Estado permite la iniciativa privada, es lo que lo permite, pero ¿cuál es el problema en el fondo? Cuando lo hemos intentado, nosotros lo hemos intentado, volvemos al inicio, no existe una regulación ni una homologación ni de proveedores, ni de modelo, ¿vale?
Si existiese esta población de proveedores y de modelo, a un secretario municipal o un interventor municipal podrías hacerle una petición, ¿vale? Pero en España las cosas son como son. Y no tiene nada que ver el modelo de Madrid geográficamente con el modelo de la costa, porque los modelos de crecimiento son totalmente diferentes. Y las capacidades que tiene Madrid de crecer de forma radial en otras partes de España no existen. Y no solo de la costa mediterránea, estamos en Asturias, estamos en el norte, allí depende de la orografía del terreno. Y cada comunidad tiene su peculiaridad. Y encima los suelos son municipales. Entonces nos enfrentamos a una regulación de 4 niveles: ministerial, comunidad autónoma, municipio, y yo siempre digo, 4 niveles es la política. Entonces, cuando has expresado todo esto, entonces viene la parte política, ¿vale? Es verdad que... Entonces, un modelo... Ramón es muy dado, como yo, a bajar al tecnicismo, que Javier muchas veces me dice, es demasiado técnica, pero es que quedarse en el discurso global no soluciona problemas, y es verdad que tenemos una ley de contratos que es de ámbito estatal y que es responsabilidad y de iniciativa legislativa estatal, que permite, porque se usa para infraestructura, que permite la iniciativa privada. Ramón lo ha intentado, yo lo he intentado en algunas ocasiones, pero me consta que la Comunidad de Madrid la valoró para el Plan Vive, pero tiene un problema fundamental, que son los 40 años bueno, intentamos, incluso Ramón y yo en alguna ocasión, decir, oye, pues alguna ampliación en este sentido para que pueda utilizarse, porque da mucha seguridad en la fase operativa la ley de contratos y esa figura de concesión de obra. Es verdad que transmite responsabilidades a la Administración, que es que la obra pasa a ser pública, por lo tanto hay sistemas de revisión de precios, sistemas de reequilibrio concesional, sistemas que todo esto, Julián, está regulado, pero es de ámbito estatal. Es decir, el Estado tiene la capacidad de tomar medidas en el asunto y las comunidades autónomas no pueden hacer nada, sino a lo mejor utilizar una figura de la ley de patrimonio patrimonial para hacer el Plan Vive, ¿vale? Cuando, en mi opinión, y yo alguna vez con José María lo debatí, hubiera sido más ventajoso tener una figura de ámbito estatal que diera una mayor seguridad a estos fondos y a este capital. Pero bueno, es entrar en tecnicismos que creo que el debate lo requiere, no tenemos el tiempo suficiente, me habéis descoordinado todo el debate, pero hay dos cosas, porque tú me comentabas solo una cosa, la gran diferencia con el resto de infraestructuras. Nosotros también habíamos hecho hace años edificios de juzgados, polideportivos, en sistema concesionario. La gran diferencia con la vivienda absoluta es que todos estos fondos de infraestructuras que nosotros conocemos, trabajamos con Equity y con otra serie de fondos, la diferencia está en que en estas infraestructuras el riesgo de deuda es del Estado y en la vivienda no. Y esta es la grandísima diferencia. Porque si a un ayuntamiento de comunidad autónoma no le computara deuda el cubrir las inversiones en vivienda, igual que no le computa hacer un hospital, hacer una piscina, esto no le computa, se acabaría el problema. Seríamos equiparables a fondos de inversión. Pero y dime qué hacemos, Ramón. No me digas el problema. ¿Qué solución técnica le ves? Cambiar la regulación es un tema legal y es un tema de voluntad política. Vamos a ver, estamos haciendo vivienda para sectores de la población necesitados sobre suelo público que nunca, jamás van a ser traspasadas ni vendidas al privado, ¿vale? Siempre será patrimonio público. Bueno, déjame el matiz del derecho de superficie. Dame un experimento. Derecho de superficie. Yo voy a... Conceptualmente. Si hacemos esto, esto es una infraestructura pública, esto es un servicio público. Vamos a tratarlo como un servicio público, como una infraestructura pública, igual que un hospital, que una escuela. Hagámoslo. Y si lo hacemos, el marco ya lo tenemos. Tenemos el marco fiscal, tenemos el marco de regulación, lo tenemos todo, pero se ha de generar el sector. Y esto es una voluntad política que ha de ser liderada por el Estado. Y las comunidades autónomas se adherirán, como se han adherido, al resto de planes de vivienda. Y el ayuntamiento, que es el propietario del suelo, tendrá un modelo. Porque si no, este señor y yo nos vamos a los ayuntamientos y vamos explicando nuestra vida y cada uno te sale con... Corne, una pregunta. ¿El carácter de infraestructura social allí es concebido, o sea, se considera una infraestructura, se considera parte del bienestar? Claro, sí. Y por esto está incluido también en las ayudas totales del Estado. Así que
Bueno, en muchos países también está metido dentro de los planes nacionales de infraestructura. Australia lo ha metido. No puede ser que un banco privado, en su coeficiente subestándar de su balance, €1 dejado para hacer un hospital le compute 1 a 1 y €1 dejado para hacer vivienda le compute a 1 a 1.12. Desequilibra el balance de los bancos y tenemos problemas para tener crédito y suben los tipos de interés y al final es esto. No es tecnología nuclear. Raúl, ¿quieres decir algo? Bueno, si queréis pasamos a... No, pues estamos de Manel, acuerdo. nada. No, estamos de acuerdo. Yo, de hecho, tiene que ser considerada una infraestructura y cubrirse con la parte que se quiera ayudar con presupuesto público, pero sobre todo permitirnos acceder a financiación que no grave a aquel que nos la proporciona. Vale, acceder a financiación. Corne, ¿tú podrías explicarnos un poco qué es ese mecanismo de emisión de bonos en UK? Bueno, como aquí hemos empezado de un mundo diferente, en el siglo XX todavía estábamos totalmente financiados por los bancos tradicionales. Pero a partir de eso se veía que los bonos daban un precio de capital interesante. Entonces, los primeros Housing Associations han empezado a emisionar bonos tradicionales y ha funcionado bien. Y a partir de eso ha empezado a existir un abanico más amplio de productos financieros. Así que no son solo bonos tradicionales, también tenemos retail bonds, que son bonos pequeños que el pequeño inversor puede comprar. Tenemos muchos inquilinos que también tienen algunos bonos de nuestra empresa. Tienen un rendimiento mejor que un banco, pero también es porque sientan como fidelidad a tu empresa. Así que hoy en día la mayoría de las Housing Associations han elegido un modelo de financiación mixta para que tampoco dependen de una forma de financiación, les gusta más la flexibilidad de una mezcla. Vale, quería preguntaros por los fondos ICO, ¿vale? Es una pregunta más concreta y sin mucho recorrido, pero ¿qué pensáis que se está haciendo bien, que se está tardando, cuánto va a durar? ¿Servirá a los problemas de financiación que me consta Ramón, Manel? Bueno, Javier ya tiene solucionado, creo que la financiación de su estructura, pero ¿creéis que va a servir a sacar adelante los problemas de financiación que hay en estas estructuras? Y si lo va a hacer de manera sostenible o no. Manel. Es imprescindible que funcionen. O sea, yo considero que los fondos ICO son imprescindibles. Estos modelos no los podemos financiar con banca tradicional. No soportan tipos por encima del 4 y hoy día con la banca tradicional nos daría un 6 como mínimo. No tenemos el volumen como para acceder a otros productos financieros. Financiación alternativa está en cifras inasumibles también para nosotros. Nosotros contamos absolutamente como necesarios o imprescindibles los fondos Next Gen que se canalizarán a través del ICO. Entiendo que además para eso son. Estamos pidiendo agilidad, entiendo que la ministra debe llevar 2 o 3 horas ya, no sé si se lo podemos exigir o hemos de esperar a que pasen 24 horas, pero entiendo que había un acuerdo MIDMA-ICO para transferirlo, entiendo que ese acuerdo se estará acabando de cerrar y esperemos que esos fondos ICO estén a disposición. Hay 2 temas clave para mí, uno es cómo se va a gestionar, estamos viendo un potencial colapso, ICO no tiene estructura para gestionar 4.000 millones, necesita delegarlo a terceros. Y la segunda pregunta, que es la crítica, es a qué tipo nos va a llegar a nosotros. Necesitamos que sea tipo fijo y lo menor posible. Por debajo de 4 me atrevería a pedir. En Cataluña hemos conseguido que una parte del capital que ha llegado ICF se nos subvencione el tipo de interés. Y nos están financiando los proyectos entre el 2,7 y el 2,95 a tipo fijo. Lo que pasa es que eso depende, claro, como ese no es el tipo real, ahí hay una subvención, eso tiene una partida presupuestaria limitada que se agota en cuanto hagamos, más o menos tenemos calculadas unas 500 viviendas de las 2.000 que hay en previsión hacer. O sea,
Al final, si las subvenciones de los Next Generation son, en el caso de Cataluña, me lo sé de memoria, son 160 millones, eso requiere 640 millones de financiación, más o menos, en una proporción. De esos 640 millones ahora disponemos de unos 160, nos falta financiación para la mitad. Ramón, yo me consta que vosotros también estáis peleando con los préstamos ICO o... Totalmente de acuerdo. Sí, estamos en la misma línea. Lo lógico sería que esta parte que defendemos, ¿vale?, que una parte de este dinero, de estos fondos, fueran a financiar directamente a las entidades de crédito que han de vincular los tipos de interés. Llámale subsidio, como quieras, para cubrir el diferencial que han de ganar las entidades de crédito, que seguro que han de ganar, ¿vale? Y para dar estabilidad al modelo, ¿vale? Pero esto dependerá de las condiciones, Minma y Costa Mandae, las condiciones que tenían del dinero que venía de Europa y qué condiciones les ponían. Todo esto lo estaban mirando. Sí, bueno, depende cómo se financie la comisión en el último trimestre en que vengan para acá y después ver cómo, Raúl, me decías. Sí, no, lo que nosotros hemos visto es que ICO ve con mejores ojos a aquel promotor que luego se queda de patrimonio para darle las condiciones ventajosas. Lo que sí que nosotros pediríamos es que también tengan en cuenta que aquí a veces hay dos capitales, ¿no? El capital promotor, pongamos Culmia en el caso de Plan Vive, y luego el capital patrimonialista que se lo queda. Entonces, lo que no estamos consiguiendo es que realmente podamos subrogarnos el capital patrimonialista a las condiciones que puede tener el promotor. Entonces, esto es un punto importante. Y luego, por añadir a lo que comentaba Manel, sí, o sea, nosotros para que los proyectos funcionen más o menos estamos en rentabilidades operativas netas del 5,5%, por lo que financiación más allá del 4% empieza a no tener sentido este modelo, ¿no? Entonces, como máximo, 4% de financiación all-in. Porque Javier... Sí, la última palabra, perfecto. Javier, ¿vosotros habéis financiado con banca comercial sin problema? Sí, vamos a ver, nosotros ahí tenemos, entre comillas, dos ventajas. Una es que, bueno, llevamos en el mercado 1 año y medio y bueno, pues el capital comprometido es un capital razonable, estamos hablando en torno a 170 millones de euros, esta primera fase de 1.000 unidades, y es firmarín. Es decir, nosotros a la banca tradicional hemos recurrido, el modelo soporta ratio de deuda tradicional en torno a un 30%, un 40%, soportando tipos de un 5,5%. Lo que el modelo no soporta es una financiación de un 60 o un 70% loan to cost a esos tipos. Entonces, básicamente, digamos que tenemos la suerte que en esta primera fase pesa más el equity que la financiación tradicional. En esta segunda fase del modelo de negocio, nosotros ya vamos a ir analizando y explorando otras vías, sin ser suficientemente grandes, como decías, para una posible emisión de bonos. Cierto es que todos nosotros tenemos que tener en cuenta que hacemos una labor social, nuestros edificios son sostenibles, calificación energética A. Bueno, se nos ha quedado el tema de la ESG, pero eso lo introducía y tenemos la capacidad de ir al concepto verde, que es lo que actualmente estamos explorando. Permíteme que diga, Corne, ¿qué problemas tenéis vosotros ahora allí? Que se nos antojan muy lejanos el tema de rehabilitar, de poner en marcha... el stock inglés es eficiencia energética es muy malo en Inglaterra del stock que tenemos de estos años, así que ahora tenemos un reto y es que tenemos que renovar todas estas viviendas, pero también en Inglaterra hay una demanda tan alta para nuevas viviendas que tienes que elegir entre la transformación energética o construir nuevas Porque casas. a ellos lo de dividir promotor y gestor no les suena. Y más con el tipo de interés que ha subido tan rápido los últimos 2 años, para todos es más difícil. No pondré a Marc, que dice exactamente lo mismo, que tienen un reto muy grande en poner, en hacer que se cumplan los criterios de ESG en UK, pero bueno, pues Julián me da el corte, yo siempre hago caso a Julián. Bueno, que demos la voz Y que están presentes aquí y hay alguna pregunta también que tengo ya que han pasado. Yo solo porque estamos en el colegio de economistas y igual hay alguien que oye, no hemos tocado... Sí, bastante gente, no hemos tocado alguien que pueda
hacer algo con la fiscalidad. La fiscalidad no la hemos tocado, aprovecho Yo para sacar el sí he tema. comentado algo, que no se homogénea y benévola. Dentro de, sí que hemos tocado, porque yo soy muy de armar conceptos y de tal, lo hemos tocado en el fondo público, o sea, el support público dentro de la fase operacional y dentro de la fase de promoción. Yo hablo de soporte público englobando tanto subvenciones, préstamos como fiscalidad, es decir, es un presupuesto indirecto y que también está ahí. Es verdad que tenemos el tema del IVA, que tampoco depende de María José, creo que eso es una petición. Pero somos aquí el número tan tonto, somos conscientes de que rebajando el IVA... Y Ramón, ¿qué te parecería cuantificar qué supone en recaudación el IVA de vuestras Lo tenemos calculado. pues ponerlo sobre la mesa, es decir, es que en recaudación supone un 0,0... Y lo hemos hecho llegado al Ministerio. Oye, vamos a ver, es que... Ya, pero ahí estás con el de economía, que ya... Sí, claro, pues es que, vamos a ver, cuando digo que hemos de crear un sector y hemos de hacer un modelo, no podemos estar discutiendo vamos a ver, hemos de discutir con la economía, hemos de discutir con la vivienda. Claro, o creamos un modelo que sea transversal. Pero volvemos a lo mismo, Ramón. ¿Quitamos el IVA a todo el mundo? ¿A los que hacen en suelo privado alquiler a 10 años? ¿O regulamos una figura que a esa figura que hace esto le quitemos el IVA? Regulamos una figura que hace esto, le quitemos el IVA, porque si no, no tiene sentido. Si no, no tiene sentido el dinero que invierte, la manera que invierte la administración pública el dinero. Es que no tiene ningún sentido. Pues a lo mejor... Regulemos aquello que beneficie lo que queremos hacer. Vamos, así de claro, si una vivienda yo puedo construirla, dedicarla, que después venderla, es mi inversión, es mi negocio, y lo haré como yo quiera, sin ayuda pública. ¿Vale? Pero si tengo una ayuda pública, ¿vale? Esta ayuda pública puede ser en forma de subvención, de tipo de interés de crédito o de fiscalidad. Cualquiera me vale, Pero conseguiremos levantar muchas más viviendas y generar más ingresos al Estado bajando el tipo de IVA que no haciendo nada. Yo no soy partidaria de la excesiva regulación, como dice ya Raúl, pero es verdad que hay cosas que no tenemos claras ni reguladas y que hay que ponerse a ello, y ojalá que el Ministerio de Vivienda, con mi paisana, la ministra, que es de Puerto Llano, empiece a poner contenido al Ministerio y que no ponga muros ni nada, sino que abra campo. Pues como dice Julián, no sé si quieres dar tu... Abrimos turno de preguntas. Fernando, allí. De todo tipo, por favor, así gordas y eso. Sí. Me ha dejado Ramón una duda con el sector este que estaba planteando, que fuera un tipo de vivienda, le he entendido, hasta vivienda libre, asequible, quiere decir libre barata. Yo interpreto eso. En España la figura de la vivienda protegida de gama alta, de hasta 7 veces y media al IPREM, lo tiene muy bien cubierto. Y eso además suena muy bien a las administraciones, suele ser muy útil para que respalden esas operaciones. Y además funciona muy bien en un tipo de suelos del que no se ha hablado aquí, no se ha dicho ni media palabra y que yo le he echado de menos, que son los suelos dotacionales. Es decir, los suelos dotacionales, además, en todas esas homologaciones de las que estáis hablando, estamos totalmente de acuerdo, los suelos dotacionales se genera ordenanza, no tienes que pelearte con el ayuntamiento y con el tipo de ordenanza residencial justo para ese ámbito y que es muy específica y tal, sino la generas tú. Con lo cual, puedes establecer modelos tipológicos, además de edificaciones y de viviendas, que favorecen esa homologación que estáis diciendo. O sea, en la medida que tú establezcas una serie de modelos que puedas ir a distintos ayuntamientos a plantearlos y generar esa masa crítica en la suma de distintas operaciones en pequeños ayuntamientos, que es lo que daría la posibilidad de tener un cierto volumen que estáis echando de menos, por resulta que todo eso favorecería. Y la pregunta no va a nadie. La pregunta es, primero... Estoy de acuerdo con salvo un pequeño detalle que todos olvidamos muchas veces, que es el factor tiempo. El factor tiempo es una cosa que nadie piensa. El planteamiento es totalmente correcto hoy, ¿vale? Este planteamiento es totalmente correcto hoy, igual que lo era en el momento que la Comunidad de Madrid hizo las viviendas hace 15 años. Era bueno, pues vino otro momento y lo acabó comprando Blackstone a precio de saldo.
Entonces, el factor tiempo es una cosa a tener muy en cuenta. Porque cuando un inversor privado o un operador se mete a hacer este tipo de operaciones a 70 años, 75 años, necesita un marco regulado muy estable, muy estable. Entonces, hacer inventos. Te lo dice alguien que tiene el 50% de nuestras viviendas están construidas sobre suelos dotacionales. O sea, o lo que antes eran suelos de equipamientos. Hace 20 años no existía lo dotacional, eran suelos de equipamientos. ¿Vale? O sea, con lo cual, pero el factor tiempo es importante. Y una de las claves de que no exista un sector en este país desarrollado es la inexistencia de un marco transparente, estable, que te permita hacer este tipo de inversiones a 65 años. No estás al albur de muchos. Pero ahora, por ejemplo, con la nueva ley de vivienda, que muchos de los que estamos aquí estamos de acuerdo en muchas cosas, pero hay otras. Por ejemplo, el uso de los suelos dotacionales sí lo potencia, en suelos públicos. O sea, y establece que además el uso de vivienda dotacional en suelo público es prioritario a otros usos en ayuntamientos que ya tengan resueltos otros usos. Ante un polideportivo o un colegio que ya tenga resuelta la oferta educacional o deportiva, prima el uso de vivienda dotacional ya sin circunloquios y sin alojamientos dotacionales, no, vivienda dotacional, con toda... Sí, eso va un poco en línea con el carácter de infraestructura que queremos darle, ¿no? Es verdad que no vamos a poder adaptar todo el planeamiento que tenemos obsoleto y que el traje se nos quedó pequeño, pero sí que es verdad que existen mecanismos para... Yo creo que ese problema es, para mí, el menos... El problema no es del suelo ni de poder conseguir esos suelos y darle una vuelta, sino de lo que están haciendo estos señores, que es financiar e intentar crear organizaciones con un empaque y un volumen y una autosuficiencia financiera suficiente como para hacer sostenible el sector que dice Corne que hay que crear en España y que en otros sitios ya existe. ¿Tenemos alguna pregunta más? En este caso es para María José. Oye, muchísimas gracias a todos. Yo creo que se me ha quedado corto el debate, pero va a ser muy concisa y muy fácil. Yo soy de Alcorcón, quiero promover en Alcorcón y estamos intentando sacar adelante un proyecto bastante grande. Hemos hablado del Plan Vive en ese lote 3 que se ha licitado, que ha sido el primero, si no me equivoco, dentro del Plan Vive de la Comunidad de Madrid. ¿Cuánta gente ha licitado para las 200 viviendas que se han puesto ahora en valor? Solamente ese dato. Pues la verdad es que ha habido mucha demanda. O sea, el primer día hubo mucha demanda en la web y ahora creo que hay 4.000 viviendas. Vamos, eso sí, lo sabrá mejor Raúl, porque es quien lo gestiona, ¿no? Y te podrá dar el detalle. No sabía si era vuestra empresa la que... Sí, bueno, realmente es Sogeviso, va a ser el gestor de estas promociones, pero estamos de la mano con ellos, ¿no? Hay actualmente alrededor de 10.000 inscritos para 250 viviendas, como decías. Con eso se dice todo, ¿verdad? Sí, se dice todo. Que puede haber solicitudes falsas, ¿eh? Todavía no se ha empezado a revisar la documentación, pero ya da una magnitud de la demanda. Pues entonces me había quedado hace unos días, efectivamente. Y esta semana pasada, quizá ahora ya hay 13.000. No, 10.000 ha dicho. Sí, para 200 viviendas. Y la lista que se ha abierto la semana pasada en Tres Cantos también ha sucedido algo. Creo que aquí similar, iban por los 1.000 y pico, 2.000 aprox. Pero esto es en días. En Esplugas se trajo, y esto lo puedes buscar, un bombo de la Lotería Nacional. Se pidió expresamente con unos notarios para sortear 85 pisos en Esplugas, con un bombo de la Lotería Nacional. ¿Vale? Y yo lo he visto con mis ojos. La demanda, o sea, ninguno dudamos del volumen de la demanda. Eso justifica... El volumen de la demanda es... No, como ha dicho Raúl, los fundamentales infinito. están... Hay quien dice infinito seguro que no es, pero... Tendiente al infinito. Bueno, y aclarar aquí que lo que hemos tratado es que sea por orden de solicitud y cumpliendo unos requisitos mínimos en cuanto a renta y máximos. Correcto. No nos da tiempo, pero me encantaría que Corne explicara todo ese... ¿Tenemos alguna? Pasada, espérate a la semana que viene. Sí, cada semana va. Tenemos algunas preguntas de los que nos siguen por streaming. De ellas hemos elegido una, o yo he elegido una, que os hace Alex Fernández, ¿no? Dice, en Reino Unido el cross-financing de vivienda social con la construcción de vivienda de mercado y en Países Bajos la posible expansión de la garantía WSW
al segmento non-DEP, no social, son mecanismos que permiten aumentar la producción de vivienda. ¿Es posible en España licitar vivienda social y para mercado conjuntamente? ¿Qué impacto podría tener sobre la viabilidad de los proyectos? Bueno, decir que Alex es doctorando en vivienda asequible, ¿eh? No os asustéis con la pregunta, yo creo que es Alex el que... Entonces, no sé si yo soy el más adecuado de responder. Es que me ha sonado el nombre y he dicho, sí, sabe mucho de financiación. Corne, tú... No, pero sí que está claro. Sí. Creo que para hacer algo similar aquí, y no estoy aquí para dar lecciones, solo para dar ideas, pero para llegar a este punto necesitarías una masa más grande para empezar a pensar en esta idea. Pero si estás ahora poniendo el punto en el horizonte a 20 años, este podría ser un elemento que se podría incluir en el plan. Estos años estás subvencionando los proyectos con los fondos europeos, pero igual cuando hemos creado tamaño podemos hacer la siguiente fase y empezar a pensar en estructuras similares o quizás diferentes que existen en otros países. Sí, nos suena un poco a chino todo esto, pero es que estoy convencida que vamos a llegar y que estos señores que están aquí, que por cierto, perdón, pero no he encontrado a mujer alguna que se sentara, Ana no ha querido sentarse, que está ahí, pero están siendo, y me consta porque los conozco a todos, muy incisivos en que el sector comience y que sea un sector específico y un subsector es que yo me gustaría sacarlo del mundo inmobiliario, pues aunque tengáis vuestras líneas, pero tenéis esta otra línea y yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Sí, pero en la línea de la pregunta sí que es una cosa cierta, que más o menos todo, no sé exactamente Visoren, pero los demás sí que combinamos la promoción libre, privada y demás con la social, ¿eh? Nosotros tenemos una línea de promoción de viviendas privadas en venta, salimos ahora aquí en Pozuelo, hago publicidad, pero que son viviendas libres a la venta. Sí, de hecho, en realidad la empresa se financia de las Housing Association tienen sus líneas de profit y lo que pasa es que todo lo que generan lo vuelven a reinvertir. Hay que matizar una cosa, porque las cosas que hacemos donde competimos con el mercado es el parte donde pagamos impuestos de empresa, ¿eh? Sí. Así que no es que tenemos ahí un beneficio comparado que el resto del mercado. Quiero decir eso. Sí, que podéis ya también. Nosotros también, la parte privada también se hace con profit. Sí, de hecho el control que se hace sobre estos proveedores se hace sobre la parte que hace lo que hace. Que mezclamos dentro de la empresa, pero con todas las reglas en orden, porque esto se controla con la lupa, en la administración y con razón. Pues lo más parecido a vosotros está hoy sentado aquí en la mesa, o sea que algo tiene que salir de esta mesa. ¿Hay alguna pregunta más entre el público o vamos a clausurar? Yo lo que os propongo, sé que será un imposible, pero hacer, aunque sea una pequeña representación de esta mesa con la nueva ministra, porque es verdad que tenemos la oportunidad, y yo creo que es que aquí hay mucho todavía que explicar porque muchos no sabemos, o sea, todo lo que estabais comentando, muchos no lo sabemos. Entonces, y más la administración, no local o regional, pero la estatal. Entonces, yo lo que os invitaría es que de alguna manera, o a modo de conclusiones, hicierais llegar todo lo que nos habéis contado a la administración. Porque me quedo con la idea de que al final esto no, creo que lo has dicho tú, Manel, va presupuesto. Y es que este es el gran problema que tenemos en nuestro país, que la vivienda no tiene una política presupuestaria y que no hay valentía en este sentido. Y es verdad que llegan los fondos, pero los fondos van orientados a lo que tú estabas comentando, estábamos diciendo aquí, que aquí tenemos este problema también, que es el rehabilitar el gran parque de vivienda de segunda mano que tenemos. Entonces, es decir, ahora que hay más dinero, ese dinero no está bien enfocado por lo que estáis comentando. Entonces, creo que hay que hacer, y bueno, gracias Alejandra por haber organizado esto, pero creo que hay que ser más ambiciosos y ir más arriba, ¿no? Bueno, te llamaremos porque ella es muy, quiero decir, organiza
Y nada, Paco, algo tendrás que decir, que Paco se ha dedicado toda la vida a la vivienda asequible en estrategias muy profit, en estrategias casi especulativas, en estrategias de todo tipo, y conoce perfectamente las ventajas y desventajas de cada una. Enhorabuena por la mesa, yo creo que viene bien montar estos foros de debate, los que suman ideas, en los cuales yo creo que conclusiones es, para lograr todo lo que planteamos, lo primero que hace falta es un pacto de Estado buscando ese plazo. O sea, esto no va de políticas a 4 años en función de las elecciones. 2, es necesario dotarlo de presupuesto, y es verdad que esta vez, por primera vez, y yo soy un idealista, pero planteo, creo que habrá presupuesto como tal, porque da igual el color político que haya y quien gobierne, se sabe que la vivienda será necesaria para superar el punto de vivienda para tener la reválida 4 años después. Como tercer punto, yo creo que la parte de infraestructura, sacar del ámbito inmobiliario la vivienda social asequible es imprescindible. Por un tema conceptual como punto, y 2, por un tema de concebirlo como una infraestructura. Es una infraestructura social que necesitamos en España, desde la parte de vivienda social, llegada por la administración, a esa parte asequible para poder cubrir las necesidades de la vivienda. Y eso permitirá la extensión al resto del mercado, y eso nos permitiría vivir mejor, porque tendrías más profit arriba y podrías llevarlo mejor abajo y desarrollarlo. Y 3, un marco regulador necesario. No marco como tal, en el sentido de la legislación, no. Yo quiero tener un código de buenas prácticas para las asociaciones que promuevan y que gestionen vivienda social, en el cual las reglas del juego estén muy claras. Y saber qué KPIs tengo, qué reglas tengo que cumplir, y esto me permitirá financiarme mejor. Uno, porque tener una infraestructura llevándolo a un project finance que será mucho más fácil financiar a 50 años y poder sacarlo, y 2, porque mis reportes serán automáticos para ser financiado tanto desde el punto de vista de ESG como el resto. Creo que el reto es grande, pero creo que por primera vez, Ale lleva muchos años peleando con esto, yo alguno, si hace falta ese modelo y juntarnos entre todos y empujarlo en la administración, creo que es buen momento, y creo que se está haciendo un momento de acuerdo. Creo que ahora es el momento, y creo que esta vez sí que se podría. Hay un punto más que creo que es importante, que también se ha tocado en la mesa, que es la parte de gestión. O sea, este negocio es un negocio a largo plazo, no va solo de promoción. Yo siento que el to-build es muy fácil, el to-rent es complicado de narices. O sea, lo que hemos gestionado grandes portfolios de vivienda en alquiler atomizado en toda España, o de edificios en la zona, 254 edificios, sabes que te la juegas en la explotación. O sea, entonces, requieres una explotación eficaz, y a día de hoy muy digitalizada, muy profesionalizada, para no lastrar esa cuenta que en el fondo estás buscando generar más beneficio para reinvertirlo en vivienda y dejártelo en unos clientes de gestión que, si no lo haces bien, lo que termina metiendo son 50 personas, y el beneficio se te va en meter datos y picarlos sin tener capacidad de reporte automático. Estos son como las líneas principales, pero vamos a seguir. Y ya está, que es muy vehemente también, no cabías en la mesa, Paco. Se nota que ha Oye, tratado. os agradezco muchísimo a vosotros, de verdad, porque sé que lo hacéis con vehemencia igual que yo, y agradecer a Julián que me haya cedido los mandos, que sé que lo hace con gusto, pero siempre se lo agradezco, al Colegio de Economistas y a vosotros por venir, y a los que nos escuchan por escucharnos, y que continuamos con el grupo seguro. Muchas gracias. Gracias a ti. El acto yo lo hago en ausencia de nuestra decana, como he dicho antes. Si me lo permitís, son mías, pueden estar equivocadas, pero yo he sacado 3 conclusiones que voy a poner encima de la mesa, o sea, encima del escenario de la mesa que habéis tenido, ¿no? El primero, yo creo que es muy importante, y es que no tenemos en España un sector como el que existe en otros países que cuentan con grandes parques de vivienda en alquiler. No he distinguido, o no quiero distinguir, si son parques de vivienda social o si son parques de vivienda asequible, parques de vivienda público. Ese sector que me ha parecido deducir que existe en otros países de Europa y que funciona muy eficazmente, con un tamaño muy grande, incluso con unos beneficios significativos, no existe en nuestro país, ¿no? Por tanto, la pregunta es, ¿habría que crearlo? Pues probablemente sí. Yo creo que también. No es cuestión de 24 horas, hay que pensarlo muy bien, pero llevarlo a la práctica. Si funciona en otros países, también debería funcionar en el nuestro, ¿no? El segundo, que yo creo que lo habéis enunciado varias personas, y yo creo que la última ha sido Paco, que es, y yo precisamente la semana pasada impartí una ponencia en el Colegio de Arquitectos de Madrid, en el marco de IMOMAT, en la que también estuvo la directora general,
en el tema de la clausura y entrega de premios, y yo allí hablé de algo que se liga con esto que estáis hablando, de este nuevo sector y esa nueva forma de desarrollar las viviendas, y es considerar la vivienda como una infraestructura básica y esencial, es decir, como una carretera. Yo el ejemplo que ponía es una carretera. Sin una carretera la sociedad no puede avanzar, o puse dos ejemplos, las carreteras y las telecomunicaciones, ¿verdad? Sin eso no puede avanzar la sociedad y estaríamos atados, ¿no? No podríamos ni tan siquiera movernos de un sitio a otro. Bueno, esa consideración no existe en España. Existe en otros países, como habéis hablado, pero aquí no se considera la vivienda una infraestructura básica ni esencial. Sí, la Constitución reconoce que tenemos derecho a una vivienda, pero no dice cómo, no como infraestructura. ¿Qué quiero decir con ello? ¿Y qué dije entonces? Que si efectivamente se concibiera la vivienda como una infraestructura, todo cambiaría y probablemente todo lo que habéis expuesto en la mesa se solucionaría como una infraestructura. Ya habría un marco regulatorio único, ya habría un esquema de financiación, etcétera, ¿no? Claramente, independientemente de quién fuera la administración pública que la desarrollara. Pero hoy esa concepción no existe en la vivienda. Ojalá se ponga en marcha, yo creo que sería muy útil. Y el tercero, está claro que este tipo de vivienda, ya insisto, quiero olvidarme del título que pone la jornada de vivienda pública y quiero referirme a vivienda en alquiler, sea pública, sea privada, sea mixta, es que creo que requiere de financiación. La clave hoy, lo habéis dicho todos, es la financiación. Claro, no solo de financiación y a tipos asequibles, ¿verdad? Sean subvencionados, sean primados, etcétera, ¿no? Por tanto, que requeriría de una financiación ad hoc, es decir, específica para esto. Como igual que se financian otras infraestructuras, hay que recordar que en nuestro sistema español las infraestructuras se financian fundamentalmente con impuestos, ¿de acuerdo? Es gasto público, se financian con impuestos, pero es verdad que existe el régimen concesional, no me refiero al de la Comunidad de Madrid, etcétera, sino un régimen concesional del sector público en el cual el sector privado desarrolla una infraestructura, imaginemos una carretera, y la explota durante X años, 75, 90 o 100, ¿no? Eso sería una forma de conseguir financiación y ya esos bonos de los que habláis a un tipo de interés, etcétera, estarían solucionados, porque claro, cuando tienes un modelo que permite el desarrollo de una infraestructura y su explotación al que sea durante 75 o 90 años, pues no hay ningún problema para conseguir un bono a un tipo atractivo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Esperamos que organicemos pronto otra jornada que también os sea interesante, y le cedo la palabra para clausurar de verdad a la directora general. Que yo muy poco me queda ya por añadir después de todo lo que ha señalado Julián. Muchas gracias a todos por participar. Por mi parte, recibo toda la información que se ha expuesto aquí a lo largo de la mañana. Es importante tener en cuenta ese cambio de consideración, que no estamos hablando en muchos casos de un negocio inmobiliario, sino un negocio financiero, el que representa la rentabilidad de este tipo de inmuebles, que tenemos que avanzar en la construcción de ese nuevo sector de proveedores de vivienda asequible, que está más ligado en la línea con lo que decía Julián a lo que es un sector infraestructural, pero que para ello necesitamos cambios regulatorios también de cara a la financiación a la que puedan acceder a tipos más reducidos para minimizar los riesgos del sector bancario, y que esperamos ser capaces desde las administraciones de hacer una programación a largo plazo con presupuesto suficiente para poder dar respuesta a toda esta demanda que necesitamos atender desde el incremento de la oferta de vivienda asequible, pues para poder facilitar el acceso a todos a una vivienda, que en definitiva es lo que queremos. Muchas gracias a todos y enhorabuena por todas las intervenciones, que han sido brillantes. No os vayáis, que ahora nos espera un café, ¿eh?